tardes a todos. Me presento, soy María Siller, soy microbióloga del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la responsable de la unidad de antibióticos de mi servicio. Os quiero dar la bienvenida a la tercera sesión del Fórum de Medicina Personalizada y de Precisión en el ámbito de la microbiología clínica. Y nada, concretamente hoy veremos 3 charlas centradas en el campo de las resistencias antimicrobianas. Las gracias, en primer lugar, a Lidival por darnos la oportunidad a los microbiólogos de salir de nuestro laboratorio y organizar este encuentro, este foro de innovación. También a mi jefa, a la doctora María Pía Roy Mesones, la jefa de microbiología de nuestro hospital, por darme la oportunidad también de estar aquí esta tarde. A los 3 ponentes, que son, ya os informo que son top en sus campos. Y es un placer, la verdad, poder compartir con vosotros esta tarde. Y por último, también daros las gracias, que ya lleváis 3 días, 3 tardes, a todos los inscritos por el interés que habéis mostrado. Y la verdad que ha sido muy gratificante organizar este foro y ver la respuesta que ha tenido. Bien, la tarde se va a organizar igual que han hecho mis compañeros los días anteriores. Entonces ya os he comentado que habré una breve introducción para centrar el tema y después iré presentando a cada ponente que dará su charla de aproximadamente media hora. Y por último tendremos una discusión conjunta para resolver dudas, inquietudes y lo que vaya surgiendo. Es por eso que os animo a participar en el chat, ¿vale? A todos. Bueno, pues la idea es enriquecer un poco entre todos este foro. Bueno, pues un poquito a modo de introducción y para centrar el tema de esta tarde, empezar diciendo que, como ya sabéis, las resistencias antimicrobianas representan hoy en día uno de los mayores desafíos de salud global. El aumento sostenido de microorganismos multiresistentes compromete la eficacia de los tratamientos esenciales, incrementa, como ya sabéis, la morbimortalidad de los pacientes y eleva los costes sanitarios a escala mundial. Ante este escenario, la microbiología clínica se encuentra en una etapa de transformación acelerada, impulsada por tecnologías emergentes, como son los nuevos métodos de secuenciación, la inteligencia artificial, etcétera, que permiten caracterizar con una precisión sin precedentes la biología de los patógenos y su interacción con el huésped. La medicina personalizada, de lo que vamos a hablar hoy, se posiciona así como un eje estratégico para comprender y abordar la multiresistencia desde una perspectiva más predictiva, preventiva y dirigida. Este foro nace con el propósito de reunir a especialistas de múltiples disciplinas y de una forma transversal poder reflexionar conjuntamente sobre las oportunidades y retos que plantea esta nueva era. Durante las próximas secciones exploraremos 3 grandes ámbitos de la innovación que están redefiniendo nuestro campo. Por un lado, la primera charla, la inteligencia artificial como catalizador de la lucha contra la multiresistencia. La IA y el aprendizaje automático han irrumpido con fuerza en la microbiología diagnóstica y en la investigación translacional. La capacidad de analizar patrones complejos en enormes volúmenes de datos microbiológicos, genómicos y clínicos permite anticipar tendencias de resistencia, lo que nos va a ayudar a la elección de los tratamientos antimicrobianos adecuados. En la segunda charla hablaremos sobre las nuevas técnicas de secuenciación genética como herramienta central de la medicina personalizada. La secuenciación de nueva generación, la metagenómica y los sistemas de lectura ultra rápida están revolucionando la forma en que identificamos los microorganismos y caracterizamos mecanismos de resistencia. Y por último, hemos dejado para el final el uso de fagos, que ha surgido como una alternativa prometedora en el tratamiento de infecciones. Su uso se estudia como una estrategia complementaria o incluso sustitutiva en algunos casos de los antibióticos tradicionales. Por lo tanto, para acabar, la combinación de inteligencia artificial, genómica avanzada y el uso de fagos marca el camino hacia una microbiología más precisa, integrada y centrada en el paciente. Así que ya, sin más dilación, vamos a empezar con la primera charla, que te lleva por título Aplicación de la IA para la predicción de la sensibilidad antimicrobiana. La va a dar el doctor Javier Fernández. Javier, os presento, es especialista en microbiología clínica, es doctor en farmacia, cursó su especialización en el Hospital Universitario Central de Asturias, en el UCA, y obtuvo el doctorado en la Universidad de Oviedo. Completó su formación con estancias en centros de alto prestigio, tanto en Suiza como en la Clínica Mayo de Estados Unidos, y se especializó en resistencia antimicrobiana. Desde junio del 2025, Javier se dedica en exclusiva a Pragmatech AI Solution, una startup de la que es cofundador y codirector ejecutivo. Su principal producto, IAST, es un software de apoyo a la prescripción antibiótica mediante la integración de IA y conocimiento clínico experto, del que hoy nos va a comentar. Así que cuando quieras, Javier, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María.
Bueno, mil gracias a Edival por organizar estas interesantes jornadas, ¿vale? Muchísimas gracias también pues, a María Pía, a Jorge y a todo el servicio de microbiología de Valdecilla, al cual le tengo pues, mucho cariño, como sabéis, nos conocemos desde hace muchos años, así que muchas gracias por invitarme a formar parte de este foro. Bueno, pues nada, voy a hablar un poquito de distintos casos de uso de la inteligencia artificial para la predicción de la sensibilidad antimicrobiana. Hay muchísimas publicaciones recientes en torno a esto en la literatura y distintos enfoques, ¿no? Desde el uso de la IA para hacer tecnologías que nos permitan hacer antibiogramas más rápidos y más precisos, al análisis de grandes volúmenes de datos genómicos también para hacer predicciones de resistencia o sensibilidad a los antibióticos, interpretación de antibiogramas mediante IA, análisis de informes de sensibilidad acumulada de microorganismos, de antibiogramas acumulados y datos clínicos para predecir sin ningún tipo de resultado microbiológico la resistencia en un paciente concreto, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un resumen de todo ello, pero siempre que hablo de inteligencia artificial me gusta hacer una pequeña introducción. Bueno, en primer lugar, estos son mis conflictos de interés, ¿vale? Bueno, como decía, siempre que hablo de inteligencia artificial me gusta hacer una introducción para explicar un poquito, pues, qué es la IA, ¿no? Muchos de vosotros lo conocéis perfectamente, pero a lo mejor hay otras personas que no conocen tanto exactamente qué es lo que qué es lo que es la IA, ¿no? Y hoy en día, pues todos hablamos de ello, todos la utilizamos prácticamente en el día a día, sobre todo en el trabajo, ¿no? En muchos ámbitos, pero realmente la IA no es nada nuevo. La IA pues, surgió ya en los años 40 del siglo pasado, del siglo XX, cuando el matemático Alan Turing, que es uno de los padres de la IA, ¿no? Se considera el padre de la inteligencia artificial, pues soñaba con una serie de máquinas que fueran capaces de imitar la capacidad cognitiva humana para resolver tareas complejas, ¿no? Hoy en día la IA está en boca de todos porque ya sabéis que en el año 2021, me parece que fue, 2022, aparecieron los primeros modelos de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural largos, los LLMs, ¿no? Como ChatGPT, etcétera, y esto supuso una revolución porque hasta ese entonces la IA era predictiva y a partir de ese momento la IA pues también es generativa, ¿no? La IA abarca muchos campos, como digo, desde la robótica hasta el machine learning y el deep learning, pero hablando de IA en medicina, pues de lo que hablamos fundamentalmente casi siempre son de algoritmos de machine learning y deep learning. ¿Qué es el machine learning? Al final, el machine learning no deja de ser una estadística muy avanzada, ¿vale? Que lo que hace es hacer una lectura y una interpretación de miles y miles de datos, tanto líneas como columnas, es decir, tanto, por ejemplo, hablando de resistencias o de pacientes, pues tanto pacientes como variables de pacientes, ¿no? O de microorganismos, analizarlos, detectar patrones y a partir de estos patrones permitir hacer inferencias, ¿no? Pues para predecir, en este caso del que vamos a hablar hoy, la resistencia a los antibióticos, ¿no? Dentro del Machine Learning tenemos otro tipo de técnicas más complejas, pero están englobadas dentro del Machine Learning, que son las técnicas de Deep Learning, que lo que nos permiten es, bueno, emulan las redes neuronales humanas, permiten analizar problemas más complejos y sobre todo pues están utilizándose muchísimo hoy en día en procesamiento de lenguaje natural, mismamente pues ChatGPT y todos estos algoritmos de procesamiento de lenguaje largo se nutren de algoritmos de Deep Learning, ¿vale? Y también para procesamiento de imagen. Entonces hoy en día fundamentalmente en medicina todas estas técnicas de inteligencia artificial que se utilizan, la mayor parte de ellas son de Machine Learning y de Deep Learning. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya lo dije un poco en la diapositiva anterior, entre los modelos estadísticos clásicos y lo que es los algoritmos de Machine Learning. Pues al final un modelo estadístico clásico considera una serie de variables, nunca un gran número de variables. Estas variables suelen ser predefinidas por investigadores, por clínicos, microbiólogos, epidemiólogos, etcétera, y a partir de ellas hacen modelos matemáticos que nos permiten pues, lo mismo, hacer algún tipo de inferencia, estratificar un riesgo, en este caso calcular, por ejemplo, la probabilidad de que una bacteria sea resistente o sensible, etcétera, ¿no? Como beneficios, pues al final son técnicas que son muy bien conocidas, están bien estandarizadas, los modelos a seguir son elegidos y diseñados por expertos, ¿no? Por estadísticos, clínicos, microbiólogos, etcétera, y las conclusiones son reproducibles, auditables y siempre verificables, ¿no? Un modelo estadístico clásico, si lo repites de la misma manera, te va a dar el mismo resultado. Como inconveniente, pues normalmente no permite
permiten el procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿no? Ni una n muy grande, ni un número de variables a analizar muy grande. Sin embargo, un modelo de inteligencia artificial de Machine Learning, pues lo que permite es analizar miles y millones y millones y millones de datos, ¿vale? Con miles y millones de variables, muchas líneas, muchas columnas, y a partir de aquí, mediante técnicas más o menos supervisadas, muchas veces poco supervisadas, ¿no? Son las máquinas las que piensan por nosotros y construyen estos modelos, pues nos permiten lo mismo, ¿no? Calcular un riesgo, una probabilidad, etcétera. Como ventaja, pues son modelos altamente automatizados, permiten analizar un montón de datos, pero en muchos casos el inconveniente es que estos procesos son procesos opacos y a veces las conclusiones, y esto es un reto de medicina, pues son difíciles de reproducir y de auditar, ¿no? Especialmente pues, los modelos de IA generativa. En el caso de la inteligencia artificial y la predicción de la resistencia, pues hay un filón enorme y es un campo muy interesante por distintos motivos, ¿no? Al final tenemos muchas tecnologías hoy en día disponibles de todo tipo, ¿no? Desde microfluídica, nanotecnología, señales o tecnologías a nivel de medición de luz en distintas longitudes de onda, etcétera. Pero el problema es que estas señales muchas veces son difíciles de interpretar, ¿no? Gracias a los algoritmos de IA, por ejemplo, de procesamiento de imagen, de deep learning o de machine learning, este tipo de señales que se generan, por ejemplo, en ausencia o presencia de un antibiótico, en las bacterias pueden ser medidas y a partir de ahí, pues, inferir lo que es un fenotipo de resistencia, ¿no? Al final, un antibiograma. Por otro lado, también tenemos genomas en los cuales hay miles y millones de datos, con millones de mutaciones posibles, con millones de genes adquiridos de forma horizontal, etcétera. Y todo esto, gracias a la inteligencia artificial, se puede analizar de forma masiva y también hacer o tratar de inferir la resistencia antibacteriana a partir de datos de genomas, ¿no? Y por último, también tenemos datos clínicos de muchos pacientes, antibiogramas, etcétera, etcétera, que sin ningún tipo de dato analítico adicional nos pueden permitir calcular la probabilidad de que un paciente vaya a tener una bacteria sensible o resistente a un determinado antibiótico. Entonces, esos son un poco los tres enfoques que voy a ver en la sesión de hoy, ¿no? Voy a poner distintos ejemplos de la literatura. En esta diapositiva, es una revisión reciente, publicada en una revista del grupo Nature, venían un poco reflejadas las distintas aplicaciones que existen a día de hoy de la inteligencia artificial en enfermedades infecciosas y en la predicción de la resistencia, ¿no? Y al final el mensaje siempre es el mismo. Tenemos una serie de inputs que en el caso de la resistencia pueden ser antibiogramas acumulados, datos epidemiológicos, variables clínicas, información genética, que introducimos dentro de un algoritmo y este algoritmo lo que nos da finalmente es un output que en el caso de la resistencia pues sería la probabilidad de que la bacteria vaya a ser sensible o resistente a los antibióticos. Para construir todos estos modelos de Machine Learning o de Deep Learning, la metodología siempre suele ser la misma, ¿no? En primer lugar, tenemos que disponer de datos que tienen que estar bien ordenados y ser datos fiables, ¿vale? Y adecuados. Una vez que tenemos estos datos, hay una fase de preprocesamiento de datos y de codificación de datos. Esta es la parte más importante porque esto es lo que va a hacer que el modelo vaya a funcionar mejor o peor y al final es una tarea que a día de hoy sigue siendo bastante manual y supone, dicen muchas de las publicaciones, hasta el 80% del tiempo que emplean los ingenieros de datos, ¿vale? Ordenar y estructurar bien los datos. A partir de ahí, pues hay que seleccionar un feature ranking, es decir, establecer qué variables o qué características de estos datos pueden tener más repercusión en el desenlace que queremos medir, en este caso en la resistencia a los antibióticos. A partir de ahí, probar distintas técnicas de Machine Learning, ¿no? Distintos algoritmos y muchas veces no los más complejos son los mejores, ¿no? Siempre se recomienda empezar por los más sencillos, ver qué métricas de rendimiento nos dan y continuar avanzando con algoritmos más avanzados. Pero a veces los más avanzados no tienen por qué dar mejores resultados que los métodos más sencillos, ¿no? A veces con un volumen bajo de datos, pues a lo mejor una regresión logística que está entre la estadística clásica y el machine learning, depende de los autores lo clasifican dentro de un grupo u otro, pues a veces es la mejor solución, mejor con un algoritmo de machine learning avanzado, ¿no? Y una vez que tenemos todos estos algoritmos, lo que hay que hacer es entrenarlos, optimizar los parámetros ¿no? y los hiperparámetros de estos algoritmos y validarlos y obtener métricas de rendimiento de estos modelos. Dicho esto, hecha esta introducción, pues os voy a poner distintos ejemplos de cómo la IA está revolucionando la predicción de la resistencia a los antibióticos desde distintos enfoques, ¿no? Empezamos por este paper en el cual pues, detectan resistencias gracias a la IA, ¿no? Detectan la actividad beta-lactamasa, algo que llevamos detectando desde hace muchos años, décadas ya, en los servicios de microbiología, ¿vale? A partir de una sonda fluorogénica, tecnología microfluídica, inteligencia artificial. Vale, entonces en este caso lo que tenemos son
son una tecnología mediante sondas fluorogénicas, microfluídica, inteligencia artificial, que nos permite identificar la actividad beta-lactamasa. ¿Cuál es la diferencia con una tira de nitrocefil normal? Pues que esta tecnología permite establecer la actividad beta-lactamasa de una ble, de una beta-lactamasa simple, etcétera, en una muestra, en cualquier muestra, ¿no? En una matriz biológica, que puede ser una muestra de sangre, un esputo, cualquier muestra biológica, y es capaz de detectar esta actividad beta-lactamasa. ¿Qué es lo que aporta la IA? Pues lo que hace la IA es, lo que nos permite es interpretar esta señal en una matriz compleja donde puede haber mucho ruido y muchas otras señales que interfieren, ¿no? Y se autocalibra, hace que esta medición de la actividad beta-lactamasa se autocalibre a las distintas temperaturas, en función de las distintas temperaturas a las que se hace el análisis, distintos pHs, distintas circunstancias químicas que envuelven esta bacteria con una actividad beta-lactamasa, y es capaz de detectar esta actividad beta-lactamasa en 20 segundos, ¿no? Esto es un ejemplo, pues cómo podemos detectar un mecanismo de resistencia, concretamente una beta-lactamasa, una ble, etcétera, gracias a tecnologías avanzadas, pero siempre utilizado para analizar las señales que producen algoritmos de inteligencia artificial. Otro caso sería el de la PCR digital, ¿no? La PCR digital sabemos que está suponiendo un gran avance en los laboratorios. Muchos laboratorios ya la están incorporando en la rutina para diagnóstico de distintos patógenos, y tiene la ventaja, pues, de que es una PCR rápida, es muy versátil, tiene una gran capacidad de multiplexación, más que una PCR a tiempo real convencional, y nos permite cuantificar de forma muy precisa la cantidad de copias de un gen que tenemos en una muestra, ¿no? Y además medir varias dianas a la vez, ¿no? Como digo, permite una gran multiplexación. Muchos de estos algoritmos o de estas plataformas de PCR digital lo que llevan por detrás es algoritmos de Machine Learning o de inteligencia artificial que permiten analizar las señales que se generan en estas PCRs, ¿no? Y un ejemplo de esto es este artículo en el cual evalúan una PCR digital unida a una interpretación gracias a un algoritmo de Machine Learning para establecer o para detectar carbapenemasas en aislados clínicos de enterobacterias, ¿no? Vemos cómo la sensibilidad y la especificidad pues son altísimas. Pues otro ejemplo, cómo podemos detectar, gracias a la IA y a una tecnología avanzada, mecanismos de resistencia. También, pues el Malditov. El Malditov lo utilizamos todos ya desde hace muchos años, ¿no? Más de una década ya que está implantado el Malditov en muchos laboratorios de microbiología clínica, pues aquí en España. Pero hoy en día podemos ir un paso más allá, ¿no? Ya no solo podemos identificar bacterias, sino que podemos tiparlas en cierta medida, podemos detectar ciertos mecanismos de resistencia, y en este sentido se ha avanzado mucho en los últimos años. Tradicionalmente, el análisis de resistencias por MALDI se basa en detectar, pues, una proteína en el perfil proteico, una proteína que está relacionada con una resistencia, por ejemplo, ¿no? O bien detectar el pico de masas de un compuesto, como puede ser una cefalosporina, medir, o sea, exponerlo a una bacteria, ¿no? A una concentración bacteriana, y medir después de un tiempo qué pasa con ese pico de una cefalosporina, ¿no? Ver la hidrólisis, los productos de hidrólisis de ese antibiótico, y ver cómo está disminuyendo el área bajo la curva del antibiótico original, lo que demuestra, pues, la hidrólisis. Esto es muy interesante, pero el problema es que al final es más para el ámbito de la investigación, ya que aplicarlo en rutina pues resulta más complejo, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, gracias al Machine Learning, este artículo es un ejemplo de ello, ¿no? Un trabajo en el que participamos, bueno, liderado por Marina Oviaño del Hospital Juan Canalejo de Coruña, también la gente del Gregorio Marañón y personas del Hospital Central de Asturias, donde yo trabajaba hasta junio de este año. Pues lo que hicimos fue un modelo de Machine Learning, también trabajando con una empresa, con Clover Biosoft de Granada, en la cual validamos un modelo de Machine Learning para, a partir del análisis completo, el espectro completo de una enterobacteria, de Klebsiella concretamente, detectar si tenía o eran portadoras de carbapenemasas o no, ¿no? En este estudio multicéntrico lo que demostramos es que este espectro analizado mediante un algoritmo de Machine Learning en Klebsiella pneumoniae, en varios cientos de cepas de Klebsiella pneumoniae analizados en 3 hospitales distintos, gracias al Machine Learning podíamos clasificar las enterobacterias o las Klebsiellas entre productoras de carbapenemasa y no, con una previsión del 97,8% en la detección de estas carbapenemasas. Por otro lado, de esto no voy a meterme muy a fondo, ¿no? Porque va a hablar Carla a continuación del análisis genómico, hoy en día como avanzado, pero simplemente 2 pinceladas sobre cómo esta secuenciación de nueva generación, unida a un análisis mediante inteligencia artificial, también nos puede ayudar a predecir la resistencia a los antibióticos. Insisto que esto hablará más Carla a continuación, entonces no voy a profundizar, simplemente poner un par de ejemplos, ¿no? Como en este trabajo lo que hacen es analizar o predecir la sensibilidad a distintos antibióticos en la Acinetobacter baumannii, concretamente
concretamente pues, a imipenem, ceftazidima, carbapenémicos y cipro, mediante el análisis genómico y una interpretación de inteligencia artificial. Vemos cómo obtienen sensibilidad y especificidades para predecir la resistencia a estos 4 antibióticos pues bastante altas, ¿no? En este otro trabajo, pues algo parecido, lo que hacen es secuenciar un montón de cepas de Staphylococcus aureus y predicen no solo si la bacteria es sensible o resistente, sino que son capaces de predecir con bastante precisión la CMI, ¿no? De hecho, podemos ver en esta tabla, probablemente los resultados todavía no son como para llevarlos a la práctica clínica, porque vemos unos essential agreements y unos categorical agreements, pues todavía no lo suficientemente buenos como para llevar esto a la práctica clínica, ¿no? Pero vemos que puede ser algo prometedor, porque vemos para algunos antibióticos que este categorical agreement, es decir, si el algoritmo dice que es sensible y es verdaderamente sensible, o si dice que es resistente, es verdaderamente resistente, pues vemos un porcentaje muy alto, ¿no? Pero es que también vemos un essential agreement bastante alto, es decir, que el sistema, el modelo, acierta con la CMI en algunos antibióticos en un porcentaje pues también muy alto, ¿no? Con lo cual esto también parece que es algo prometedor. Mm, por otro lado, algo en lo que se ha avanzado mucho en los últimos años y que es el sueño de cualquier microbiólogo es en tener antibiogramas rápidos, ¿no? La microbiología ha avanzado muchísimo en los últimos años. Gracias a estos avances, creo que la microbiología está mejor posicionada que nunca en los hospitales, ¿no? Y es más importante que nunca en los hospitales. ¿Por qué? Pues porque damos respuestas rápidas y dando respuestas rápidas permitimos intervenir pronto en el paciente y mejorar pues, el desenlace de las infecciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Pues avanzar hacia antibiogramas más rápidos, ¿no? Seguimos identificando, o sea, identificamos cada vez más rápido mediante sistemas moleculares, por ejemplo, pero los antibiogramas que hacemos en los laboratorios, al final el 90 y pico por ciento de ellos son mediante la técnica tradicional y hay que esperar pues 48 horas, 72 horas a disponer de resultados, ¿no? Hoy en día muchos grupos de investigación están investigando en nuevas tecnologías que permitan hacer antibiogramas rápidos, pero no solo sobre el hemocultivo positivo, ¿no? Sino directamente en muestras y tener resultados que impacten en el paciente. He seleccionado algunos de ellos, ¿no? Distintas tecnologías, tratando de representar distintas tecnologías y todas ellas integran inteligencia artificial. Y un ejemplo es este primer caso en el cual utilizan un modelo de single cell. Lo que van haciendo es exponer una bacteria a una concentración de antibiótico o a una ausencia de antibiótico y miden los cambios morfológicos a nivel de single cell, de una sola célula, que ocurren en estas bacterias, ¿no? Y son capaces, mediante un algoritmo de procesamiento de imagen, de inteligencia artificial, discernir pues, si la bacteria es resistente o sensible. Este modelo está publicado en una buena revista, ¿no? También del grupo Nature. Fue entrenado con más de 30.000 células y lo que obtienen para categorizar las bacterias en sensibles o resistentes, lo que obtienen es una precisión del 80%, lo cual pues aún no está listo para llevarlo al mercado, probablemente, pero también es prometedor. Y lo bueno es que obtienen resultados tras los 30 minutos de análisis de una colonia, ¿no? Es decir, en 30 minutos este modelo, basado en single cell y algoritmos de IA, nos permite decir si la bacteria es sensible o resistente, con una precisión del 80%. Otro ejemplo también muy interesante es este, también publicado en otra revista del grupo Nature hace un año o dos. Lo que hacen es utilizar nanotecnología para medir vibraciones de las bacterias en presencia y ausencia de antibiótico y en función de este patrón de vibraciones que se analiza mediante inteligencia artificial son capaces de decir o predecir si la bacteria es sensible o resistente, ¿no? Aquí abajo a la izquierda tenemos una cepa, por ejemplo, ATCC 25922, que es sensible al antibiótico, se añade ceftriaxona y se ve cómo estas vibraciones van aumentando hasta el momento que se añade la ceftriaxona y empiezan a decrecer, lo cual quiere decir, estas vibraciones decrecen, lo cual nos quiere decir pues, que la bacteria sería sensible al antibiótico, ¿no? En la parte de la derecha tenemos un antibiótico resistente, o mejor dicho, una bacteria resistente al antibiótico, ¿vale? En la cual se añade ceftriaxona y las vibraciones siguen aumentando. Estas vibraciones se pueden medir gracias a disponer de esa tecnología, esos cantilevers que miden nanocambios, pero también gracias a la interpretación pues, de una inteligencia artificial que está por detrás. También ya, y como último ejemplo de estos antibiogramas rápidos, y para mí el que es uno de los papers, para mí, bajo mi punto de vista personal, más interesantes publicados en microbiología en los últimos 2 años, es este trabajo realizado por un grupo de Corea, en el cual son capaces de hacer antibiogramas rápidos de sangre directa, ¿no? Sin que haya un hemocultivo positivo o unas horas de incubación de un hemocultivo. ¿Cómo lo hacen? Mediante una captura, mediante un péptido, una beta-2 glicoproteína, son capaces de capturar
capturar las bacterias, embeberlas en una matriz de agarosa y mediante una cámara y una interpretación de imágenes mediante inteligencia artificial son capaces de discernir si se están formando colonias bacterianas en ausencia y presencia de antibióticos y por lo tanto son capaces de predecir si la bacteria es sensible o resistente, ¿no? En este trabajo pues obtienen resultados en 13 horas, pero en 13 horas, insisto, no desde el hemocultivo positivo, sino desde que la sangre completa llega al laboratorio de microbiología, ¿no? Y obtiene un categorical agreement pues, del 94,9%. Por otro lado, hasta aquí hemos visto métodos que utilizan la IA para detectar mecanismos de resistencia o para hacer antibiogramas rápidos, pero también la IA puede ser utilizada para interpretar los antibiogramas, ¿no? Y esto es un ejemplo de ello. Este paper publicado el año pasado por el EUCAS lo que hacen es analizar si ChatGPT 4, la última versión que había en aquel entonces de ChatGPT, sin hacer ningún tipo de customatización, perdón, ni personalización, era capaz de discernir mecanismos de resistencia a partir de datos de un antibiograma, ¿no? Hacer una lectura interpretada del antibiograma. Lo que vieron es que ChatGPT tenía una precisión de acierto de en torno al 19,6%, es decir, no funcionaba para interpretar los antibiogramas, ¿no? Sin embargo, cuando a ChatGPT, esta misma versión, se le entrenaba o se le ajustaba mediante la integración con los documentos de Lucas, pues sí que obtenían valores de sensibilidad y de especificidad para detección de BLES, ANCES y carbapenemasas pues altísimos, ¿no? Vemos cómo los expertos humanos comparaban el experto humano y el ChatGPT entrenado con las normas de Leucas y vemos cómo en cuanto a sensibilidad en la detección de BLES, ANCES y carbapenemasas pues está bastante parecido los expertos humanos a Leucas, pero es verdad que la especificidad de estos sistemas de Leucas pues eran más bajitos, ¿no? Vemos que para las BLES pues una especificidad del 69%, ANCES del 86%, etcétera. Es cierto que probablemente esto no sea útil para un experto en antibiogramas, pero sí que para a lo mejor hospitales o lugares donde no tienen un experto en antibiogramas, pues puede ser una primera criba que advierta al microbiólogo y le diga, oye, es probable que esta cepa, tienes que confirmarlo, pero es probable que esta cepa tenga una BLE, una ANCE, una carbapenemasa, ¿no? Y ya por último, la última parte que quería comentar y poner algún ejemplo, algún caso de uso, es, vale, no utilizamos la IA para analizar una serie de señales y predecir un antibiograma o para detectar mecanismos de resistencia, para interpretar un antibiograma, sino que utilizamos la IA para analizar datos de sensibilidad acumulada de microorganismos o datos clínicos de pacientes, demográficos, etcétera, para inferir si las bacterias si la bacteria que está infectando al paciente va a ser sensible o resistente al antibiótico, ¿no? Y de esta manera, pues tratar de ayudar al clínico a elegir el mejor tratamiento empírico. En este sentido, se ha publicado varios papers en los últimos años. Esta no es la revisión más reciente, pero es una que me gusta mucho, publicada en 2023, en la cual analizan distintos papers que están encaminados a eso, ¿no? A desarrollar modelos que, sin tener un resultado microbiológico, sean capaces de predecir si la infección que está teniendo el paciente va a ser por un germen sensible o resistente, ¿no? Como digo, hay varios ejemplos, voy a comentar dos o tres de ellos. En primer lugar, tenemos este trabajo bien conocido de un grupo español, de Carolina García Vidal, la cual analizaba datos clínicos y microbiológicos de pacientes neutropénicos con oncohematológicos para predecir si la infección que iban a tener posteriormente era causada por un germen multiresistente o por una bacteria más sensible, ¿no? Vemos cómo alcanzaron, bueno, valores de sensibilidad limitados, pero de especificidad bastante altos, áreas bajo la curva ROC de en torno a 0,7, pues que no son nada despreciables, ¿vale? Y lo interesante es que analizan pues qué variables tienen más peso en función de cada modelo analizado, que es lo que vemos a la derecha, en cuanto a que el paciente vaya a tener una infección por un germen multiresistente, ¿no? Todas estas variables tienen mucha lógica desde el punto de vista microbiológico, ¿no? Pues la colonización previa por gérmenes multiresistentes, el uso previo de antibióticos, etcétera, pero lo bueno de este tipo de algoritmos es que ponderan el peso de cada variable en que el paciente vaya a tener una infección por un germen multiresistente y por tanto son capaces de predecir qué paciente va a tener la infección por este tipo de patógenos y cuál no, ¿no? Hoy en día sabemos que disponemos de sistemas o de informes de sensibilidad acumulada, ¿no? Que hacemos todos los microbiólogos prácticamente en todos los lugares, pero sabemos que esta información es limitada, ¿no? Y muchas veces sacamos un mapa que es general a todo el hospital, pero no tiene en cuenta las características de un paciente, es decir, no lo desglosamos a nivel de paciente, de servicio, etcétera, porque no tenemos datos suficientes, ¿no? Por eso también han salido muchos papers recientemente que lo que analizan es, a partir de datos de sensibilidad acumulada, hacen una recomendación específica teniendo
teniendo en cuenta la edad del paciente, el sexo del paciente, el servicio donde se ha atendido, para tratar de dar una predicción de si la bacteria de un paciente específico va a ser sensible o resistente a un antibiótico, ¿no? Esto es un ejemplo de ello, un paper en el cual analizaron datos de 11.400 pacientes y analizaban la sensibilidad de cualquier especie bacteriana, ¿no? La probabilidad de que la bacteria que afecta a un paciente fuera sensible o resistente. Y ya por último, pues voy a hablar del algoritmo que hicimos nosotros desde Pragmatec, ¿vale? Es un algoritmo que va en esta línea. Lo que hicimos fue un producto que se llama IAS, que lo que integra es datos sobre resistencias antibacterianas de la literatura científica, datos de las guías terapéuticas, datos sobre pacientes, una serie de variables sobre los pacientes y lo más importante, se ajusta en cada hospital con antibiogramas propios del hospital, ¿no? Para que el modelo y el algoritmo aprenda en cada hospital la tasa de sensibilidad que hay a los distintos antibióticos en función de las características de cada paciente, en qué servicio fue atendido, de su edad, de su sexo y de alguna variable más. Esto dimos un paso más y no solo hicimos una evaluación, un paper demostrando la utilidad del algoritmo, sino que lo llevamos a la práctica clínica, lo validamos en 12 hospitales españoles como software o como sistema de apoyo a la prescripción de los clínicos y lo que obtuvimos fue lo siguiente, ¿no? Obtuvimos que los clínicos, sin utilizar nuestro software, acertaban respecto a la cobertura del microorganismo causal de la infección de media un 70% las veces, ¿vale? Vemos aquí como la bacteriemia un 69,9% las veces, infección urinaria un 76%, en la neumonía un 60% y nuestro software era capaz de acertar o de predecir la resistencia a los antibióticos pues en más de un 90% las veces, ¿no? De media un 91% de los casos. Cuando al software le dices cuál es el microorganismo causante de la infección, pues la tasa de acierto del mismo pues ya es del 97, 97, 98%, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre además? Pues que lo que demostramos en este ensayo clínico es que estas recomendaciones de nuestro software no solo aciertan más respecto a la cobertura del microorganismo causal de la infección, sino que además acierta más recomendando fármacos de menor espectro, ¿no? Que no puse aquí en la diapositiva, pero es el otro endpoint secundario que demostramos en el ensayo clínico. Y ya por último, para acabar, unas conclusiones pues serían las siguientes, ¿no? Que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de enorme potencial para acelerar y mejorar la detección y predicción de las resistencias antimicrobianas, que las técnicas basadas en IA permiten integrar información fenotípica, genotípica y clínica ofreciendo resultados más rápidos que los métodos tradicionales, que los modelos de Machine Learning ya demuestran altos niveles de precisión, perdón, aunque su implementación clínica, desde luego, requiere validación rigurosa y estandarización, que la IA facilita el desarrollo de nuevas estrategias diagnósticas desde pruebas ultra rápidas hasta interpretación avanzada de antibiogramas. Y por último, que con la combinación de IA y microbiología clínica puede impulsar una medicina más personalizada, un tratamiento de las enfermedades infecciosas más personalizado, optimizando la elección del tratamiento antibiótico y mejorando la respuesta ante la amenaza de la resistencia bacteriana. Y nada más, que muchísimas gracias y cualquier duda, pues en el turno de debate intentaré responder a las cuestiones. Gracias. Muy bien. Gracias, Javier. La verdad que nada, un placer escucharte y haber traído los resultados de tantos estudios. Y ya hablaremos en la discusión si ChatGPT nos quita el trabajo alguno o no, ya veremos. Muy bien, pasamos a la siguiente sesión que lleva por título La predicción de la sensibilidad a los antibióticos mediante secuenciación de genoma completo. Lo va a presentar la doctora Carla López Causapé, que es microbióloga clínica en el Hospital Universitario de Son Espas en Mallorca y también pertenece al Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares y DISBA. Además de ser miembro del grupo de Ciberinfed y estar en la junta directiva de GEMARA dentro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Su investigación se centra en estudio de bacterias multiresistentes como Pseudomonas aeruginosa y en el desarrollo de herramientas genómicas para la detección de mecanismos de resistencia, genes de virulencia, etc. Y esto es un poco de lo que nos va a hablar hoy. Gracias, María, por la introducción. Vale, bueno, pues nada, bueno, todos los que estamos aquí, ¿no? Sabemos que el propósito de la microbiología clínica, bueno, hay muchos propósitos, ¿no? Pero cuando estamos centrados en el paciente, ¿no? En lo que es lo que sería la medicina personalizada, pues básicamente el propósito de la microbiología clínica o el objetivo, ¿no? Es la identificación y la caracterización de el agente causal que está causando la infección y pues saber también qué tratamientos son eficaces, ¿no? Para tratar este microorganismo. Entonces, bueno, todos sabéis también que la microbiología clínica es una especialidad que ha estado siempre acompañada de los diferentes avances en la ciencia, ¿no? Y en la biología molecular. Y bueno, pues desde sus inicios pues ha ido acompañada y ha ido incorporando, ¿no? Todas estas tecnologías. Vale.
Bueno, aquí lo que tenéis es el flujo de trabajo de lo que sería un laboratorio de microbiología convencional. Pues todos sabéis que en el primer día el paciente llega al hospital, se le pone un tratamiento empírico sin saber, o sea, un poco sospechando qué bacteria podría tener, se le recogen previamente unas muestras y se envían para cultivo a los servicios de microbiología. En los servicios de microbiología cultivamos estas muestras y pasadas 24 o 48 horas pues somos capaces, ¿no?, de tener identificado el microorganismo que está causando la infección y hacemos los test de sensibilidad antibiótica pertinentes. De tal forma que al conocerse el microorganismo, pues ya podemos ajustar un poco el tratamiento en el paciente. Posteriormente, al día siguiente, entre las 48 y 72 horas, pues ya tenemos los resultados de sensibilidad a los antimicrobianos y por lo tanto ya el paciente podría tener un tratamiento dirigido, a no ser que tengamos un microorganismo multiresistente o que por cualquier cosa necesitamos hacer más test a otros antibióticos. Por lo que haría que los resultados pudieran retrasarse incluso 24 horas más. Es decir, actualmente, ¿no?, en lo que sería el flujo de trabajo en un laboratorio de microbiología convencional, pues desde que entra el paciente al hospital, desde que comienzan los síntomas de infección hasta que el paciente recibe un tratamiento dirigido, pues podemos hablar de que pasan entre 48 y 72 horas. Y esto siempre que estemos hablando de microorganismos no fastidiosos, porque obviamente si estamos hablando de microorganismos de crecimiento lento, pues estos tiempos son mucho mayores, ¿no? Entonces, pues es verdad que en los últimos años, dado que la microbiología ha ido acompañada siempre estamos introduciendo pues las tecnologías más novedosas, ¿no? Pues es verdad que, o sea, eh, perdón, hay una cosa que puede pasar, ¿no? Y es que a las 24 horas los cultivos no sean negativos, eh, bien porque por causas de recolección de la muestra o bien porque el tratamiento ya tuviera terapia antibiótica, porque la carga bacteriana es baja, porque se trata, como ya he dicho, de microorganismos fastidiosos y de crecimiento lento, o porque realmente no hayamos procesado las muestras en los medios de cultivo apropiados. Y bueno, para todo este segundo bloque de casuística, ¿no?, pues en los laboratorios de microbiología clínica hemos ido incorporando pues nuevas tecnologías, ¿no?, que nos permiten aplicarlo directamente por la muestra, aplicarlas directamente a la muestra y quitándonos, por tanto, todos los problemas que son inherentes a tener una buena muestra, pero tener un microorganismo de crecimiento lento o que no crezcan los medios de cultivo que hemos seleccionado, etc. Entonces, entre estas metodologías, pues podríamos encontrar, por ejemplo, el Maltitov o los métodos moleculares que podemos aplicar en muestra directa. Y es verdad que estos métodos se aplican en los laboratorios de microbiología a día de hoy y que nos permiten identificar y conocer, y algunos de ellos incluso conocer ciertos patrones de resistencia a los antibióticos, pero es verdad que no son aproximaciones universales y que siempre detrás tenemos que tener cierta sospecha clínica y que normalmente vamos a poder detectar los patógenos y los mecanismos de resistencia más frecuentes porque son para lo que están diseñados estos métodos. Entonces, aunque hayamos incorporado estas tecnologías, pues lo que todavía necesitamos en los laboratorios de microbiología clínica son métodos diagnósticos de amplio espectro, universales y que no estén basados en una sospecha clínica previa, ¿no? Entonces, una de las tecnologías, de las primeras tecnologías de secuenciación que apareció fue la secuenciación Ipo-Sanger, que como todos sabéis es una secuenciación que aparece a finales de los años 70. A día de hoy sigue siendo la secuenciación que tiene una mayor precisión, aunque tiene otras limitaciones como que solamente podemos secuenciar fragmentos de aproximadamente 1000 pares de bases. No obstante, esta tecnología de secuenciación pues, sentó las bases, ¿no?, para tener los primeros métodos de diagnóstico etiológico de amplio espectro.
como serían pues, las PCRs que están dirigidas a la secuenciación del gen ribosomal 16S o de las regiones intergénicas ITS1 y ITS5, ¿vale? Bueno, como ya digo, estos métodos diagnósticos nos permiten conocer el diagnóstico etiológico, pero la secuenciación Sanger, obviamente, dado que los tamaños de los fragmentos que podemos secuenciar son de alrededor de 1000 pares de bases, pues no es una tecnología que sea útil para la predicción de la sensibilidad antibiótica. Pero bueno, todos sabéis que además de la secuenciación Sanger, pues en años posteriores y principalmente motivados o proyectados, ¿no? O propulsados por el proyecto de genoma humano, pues aparecieron lo que se denominan las nuevas tecnologías de secuenciación o de alto rendimiento. Bueno, en esta tabla que veis en esta diapositiva podéis ver las principales tecnologías de alto rendimiento de las que disponemos a día de hoy y se pueden diferenciar dos grandes clases, ¿no? Lo que serían la secuenciación masiva o la secuenciación de molécula única o a tiempo real. Bueno, básicamente a día de hoy estaríamos hablando de secuenciación Illumina o de Oxford Nanopore, que todos a día de hoy conocemos y que tienen características también muy diferentes. Digamos que la tecnología de segunda secuenciación es una secuenciación que es una secuenciación masiva, es decir, multiplexa un número muy elevado de muestras y como características principales, pues podríamos decir que tiene una alta precisión, pero que por contra lo que tenemos son fragmentos muy pequeños, que es verdad que luego podemos ensamblar, pero que utilizar este tipo de tecnología tiene sus limitaciones, ¿no? Y por otra parte tendríamos lo que sería la tecnología de Oxford Nanopore, que es una tecnología que permite el multiplexado de muestras, pero no de tantas muestras por la capacidad que tienen las flow cells, pero en contra tienen otras ventajas, ¿no? Y es que nos permiten obtener nos permiten secuenciar grandes fragmentos del genoma, lo cual tiene muchas ventajas. Otra contrapartida, que es digamos, el hándicap de Oxford Nanopore, ¿no? Es que no es una secuenciación tan precisa como podría ser la secuenciación de Illumina de secuencias cortas. Bueno, sea cual sea el tipo de secuenciación que escojamos, lo que está claro es que estas nuevas tecnologías de secuenciación nos permiten estudiar el resistoma de los microorganismos. Y este resistoma bacteriano, en teoría, se correlaciona con la resistencia a los antibióticos que detectamos en los laboratorios de microbiología. Entonces, pues por definir un poco lo que es el resistoma, pues el resistoma hace referencia a toda esa colección de genes de resistencia que están en un ambiente o cuando estamos hablando de un microorganismo, pues en su genoma bacteriano. Existen muchos genes de resistencia, algunos están silentes o son prototipos de genes de resistencia y por lo tanto no se relacionan con el fenotipo nos dan un fenotipo sensible. Y también hay otros genes que serían los genes intrínsecos o adquiridos en los genomas bacterianos, que estos sí se correlacionan con la resistencia fenotípica. Bueno, no voy a entrar a definir la resistencia intrínseca y la resistencia adquirida, pero lo que está claro que son estos genes los que nos interesan estudiar, pero no solamente necesitamos una tecnología que nos permita estudiar estos genes, sino que el estudio de estos genes los tenemos que correlacionar con ese fenotipo de resistencia. Entonces, la pregunta es cómo de preciso es la detección de estos genes, ¿no? Y su correlación con los fenotipos que observamos en el laboratorio. Bueno, pues a día de hoy, básicamente, las bases de datos de resistencia antibiótica que tenemos, pues básicamente son estas tres, son las que más se utilizan, ¿no? Que serían CAR, ResFinder y AMRefinder Plus. Y bueno, realmente estas bases de datos, pues son bases de datos que básicamente se focalizan en el estudio de determinantes de resistencia móviles. Son bases de datos que cuando tenemos diferentes variantes dentro de un gen de resistencia, pues el número de alelos que tenemos son limitados.
el número de mutaciones cromosómicas que dan lugar pues, a resistencia antibiótica, ¿no? También es limitado en estas bases de datos y normalmente, por tanto, el uso de estas bases de datos se limita a decir, se limita a decir si o sea, el uso, en la predicción de la resistencia mediante estas bases de datos, pues nos limitamos a ver si un gen está presente o está ausente, ¿no? Y, bueno, el uso de estas bases de datos, pues por supuesto también tiene, también tiene sus retos, ¿no? A nivel de interpretación. Vale. Bueno, entonces, claro, el uso de estas bases de datos para predecir el fenotipo de resistencia, pues es bastante limitado, ¿no? Y entonces aquí os he traído un ejemplo que es un artículo muy sencillo, pero creo que ilustra bastante esta idea. Es un estudio que se realizó en Dinamarca, en un laboratorio de Dinamarca, en el que se recogieron todos los aislados microbiológicos, todos los aislados clínicos, ¿no? Durante un día. Y estos aislados se caracterizaron mediante los métodos convencionales del laboratorio y se compararon los resultados con lo que se obtendría mediante secuenciación de genoma completo con tecnología Illumina y el uso de la base de datos Responder. Bueno, en este trabajo al final analizan un total de 5.229 combinaciones de aislado con antibiótico y bueno, observaron un total, al compararlo con los resultados clásicos, digamos, convencionales, los resultados de secuenciación masiva, pues vieron que había hasta un 8,3% de discordancias, siendo estas discordancias mayores en microorganismos gram negativos y siendo más frecuentes los de tener errores mayores que very mayor error, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver un poco los resultados por microorganismo y bueno, en verde sería verde o verde oscuro y verde claro sería todo lo que concuerda, ya sea sensible o resistente, entre lo que sería el fenotipo y el genotipo mediante secuenciación de genoma completo, y en naranja rojo pues las discordancias, ¿no? Y como podéis ver, pues no es lo mismo para todos los microorganismos, pero hay microorganismos como por ejemplo en general, esto está en material suplementario, pero bueno, para enterobacterales, ¿no? Y la resistencia a ciprofloxacino, pues como podéis ver, pues se detectaba, digamos, mediante secuenciación de genoma completo, muchos aislados que eran resistentes cuando fenotípicamente eran sensibles. Y, por ejemplo, en el caso de Pseudomonas veis que hay mucha discordancia, ¿no? Entre el fenotipo y el genotipo. En algunos casos, porque se trata bueno, porque no se detectaba el mecanismo de resistencia en estas bases de datos, pero los aislados eran fenotípicamente sensibles, como la resistencia a picarcilina o la resistencia a ciprofloxacino en algunos casos, y luego en casos como la resistencia, o sea, como para ceftazidima y meropenem en pseudomonas, pues lo que se veía es que muchas veces detectaban mecanismos de resistencia, pero que en realidad estos aislados tenían un fenotipo sensible, ¿no? Porque bueno, como podéis ver en las tablas, pues los genes de resistencia que detectaban, pues no son genes de resistencia que sean adquiridos y que confieran resistencia en esta bacteria, sino que son genes de resistencia cromosómicos y que en ausencia de otros mecanismos mutacionales pues no dan lugar a resistencia fenotípica. Entonces, pues este artículo lo que evidencia un poco, ¿no?, es la necesidad de tener bases de datos que sean específicas, no de patógenos. Y en esta línea, pues actualmente hay un proyecto que se llama AM-RULES, en el que participan numerosos expertos de todo el mundo, ¿no? Y que es un proyecto que se enmarca dentro de la Sociedad Europea de Microbiología, en concreto dentro de los grupos de Epidemero y Carmarques y de resistencia a los antimicrobianos y UCAST, ¿no? Está alineado con estos grupos, y es un proyecto que lo que trata de hacer es de crear para estos microorganismos que veis en esta diapositiva, pues de crear pues como unas reglas para tratar de eliminar para cada patógeno, pues o sea, se trataría de hacer una lista de reglas que eliminen
de los resultados de utilizar estas bases de datos generales, pues todos aquellos genes que son intrínsecos o que se sabe que en esa bacteria en concreto la presencia de ese gen pues no da lugar a ningún tipo de resistencia fenotípica. Y bueno, esto es un proyecto que está en marcha y bueno, como podéis ver, pues se está llevando a cabo para un gran número de microorganismos que van más allá de los microorganismos escape, ¿no? Vale, entonces, bueno, también si buscamos en la literatura en esta línea, pues, bueno, no es exactamente, digamos, no es exactamente la misma línea de trabajo, pero es una idea bastante parecida, ¿no? Y es, pues, en lugar de curar esas bases de datos generales con reglas, ¿no? Pues tener bases de datos específicas para cada patógeno con los que nos encontramos y con los que a los que tenemos que enfrentarnos en el día a día, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo pues, podemos encontrar en la literatura sobre centrado en Enterococcus faecium, que fue publicado el año pasado, en 2024, y que, bueno, que lo que hacen, ¿no? En este trabajo pues, es hacer una búsqueda bibliográfica de todo lo que hay descrito, ¿no? En la literatura para determinar cuáles son los determinantes genéticos de resistencia a los 12 antibióticos más utilizados frente a Enterococcus faecium. Y al final lo que hacen con esta revisión de la literatura es construir una base de datos que incluye 316 determinantes de resistencia, entre los que incluyen mutaciones simples, genes o elementos de resistencia adquiridos, incluso también incluyen combinaciones de mutaciones o la adquisición completa, ¿no? de varios genes de operones. Bueno, entonces hacen esta base de datos que la ensayan, bueno, la utilizan con Ariba, que es un software que te sirve, ¿no? para mapear, digamos, de bases de datos con secuencias de genoma completo. Y lo que hacen es ensayar esta base de datos en un total de 4.382 aislados, que son representativos de 11 países que tienen diferentes perfiles de sensibilidad antibiótica y para los cuales se tenían ya las secuencias de genoma completo y también el fenotipo de resistencia mediante el gold estándar, ¿no? Mediante microdilución. Y bueno, aquí ay, perdón, si no lo estoy pasando esto. Aquí en esta tabla podéis ver pues la sensibilidad, la especificidad que obtienen para la predicción de la resistencia a esta serie de 12 antibióticos en base a esta base de datos. Y bueno, podéis ver que en líneas generales, pues que la sensibilidad es bastante buena para todos los antibióticos, siendo menor para los antibióticos de última línea, ¿no? Como daptomicina o tirfetipina, donde evidentemente pues, hay menos literatura, ¿no? Sobre la resistencia a estos antibióticos, por lo cual es lógico. Y luego en cuanto a la especificidad, pues podéis ver bueno, que es bastante buena, ¿no? Está casi por encima del 90% en todos los antibióticos, excepto para la tetraciclina, tricoplanina y para su relación con la resistencia de alto nivel aminoglucósidos, en la que también es mejorable. Por lo tanto, no es una base de datos perfecta, pero bueno, en este trabajo también lo que hacen es compararla con bases de datos generales, como podrían ser AMR Finder Plus o ResFinder, comparan las sensibilidades y especificidades de su base de datos para estos 12 antibióticos en comparativa con estas otras dos bases de datos. Y bueno, lo que podéis ver es que en cuanto a la sensibilidad, pues obviamente, bueno, en cuanto a la sensibilidad, veis en azul que aunque es igual para muchos antibióticos, en azul es su base de datos, pero hay otros antibióticos como por ejemplo pues, daptomicina, tirfeticlina o incluso linezolid, ¿no? Para los que la sensibilidad es mucho mejor cuando se utiliza esta base de datos específica de Enterococcus faecium. Y bueno, en cuanto a la especificidad, pues también hay también podemos ver que hay para algunos de los antibióticos en los que esta base de datos mejora los resultados. Vale, y un poco esta misma aproximación, ¿no? Esta idea de crear una base de datos específica es pues lo que en nuestro grupo de investigación hicimos hace unos años para Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Nosotros, bueno, como sabéis, Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo en el que la resistencia mutacional
tiene gran peso en el fenotipo de resistencia. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos en este trabajo pues, fue tratar de definir unos scores de resistencia genotípicos para 5 antibióticos, para 5 antiseudomónicos, ¿no? Para ceftazidima, meropenem, protobra y ceftolozano tazobactam. Y definimos unos scores que les dábamos un valor, ¿no? Y un valor que por debajo de 0,5 queríamos que predijeran un fenotipo sensible, y cuando fuera estos scores mayor o igual a 1, pues queríamos que detectara un fenotipo de resistencia clínica, ¿no? Entonces, para definir estos scores, lo que hicimos fue revisar la literatura, y al final seleccionamos 40 genes cromosómicos de Pseudomonas aeruginosa, y a cada uno de estos genes les asignamos un sistema les asignamos una puntuación en función de si no tenían efecto sobre la resistencia a estos antibióticos, si tenían un efecto que aumentaban la resistencia, pero no daban lugar a resistencia clínica, les dábamos medio punto, y si directamente el tener este gen cromosómico, o sea, una mutación en este gen, daba lugar a resistencia clínica, pues le dábamos un punto. No solamente tuvimos en cuenta el efecto en la resistencia de los genes, sino también el tipo de mutaciones que se podían encontrar en los genes, es decir, si se trataba de mutaciones de ganancia de función bien caracterizadas o de mutaciones inactivantes, de mutaciones de pérdida de función claramente inactivantes, pues le dábamos los scores máximos, es decir, 0,0, 0,5 o 1, mientras que cuando teníamos cambios aminoácidicos, pues solamente como el efecto que podían tener pues era incierto, ¿no? Pues le dábamos la mitad de esta puntuación, 0,25, 0,5, ¿no? Entonces, para la definición de estos scores también tuvimos en cuenta que hay genes que, cuyas mutaciones, ¿no? Pueden no dar lugar a un aumento de la resistencia, sino al contrario, aumentar la sensibilidad a los antibióticos. Y luego también tuvimos en cuenta, obviamente, para los scores, los genes de resistencia adquirida, que se puntuaban de forma individual en base a la evidencia que había en la literatura, ¿no? Otra cosa en Pseudomonas es que, claro, necesitábamos definir los polímeros, al estar hablando de mutaciones cromosómicas, pues necesitábamos definir los polimorfismos naturales que ocurren en esta bacteria, ¿no? Entonces, para esto estudiamos una colección de 100 aislados que tenían un fenotipo wild type, y que por lo tanto eran una colección bastante diversa a lo que es eh, a nivel poblacional, ¿vale? Porque de estos 100 encontramos que 81 presentaban diferentes secuenciotipos, y entonces lo que hicimos pues, fue estudiar las mutaciones en estos 40 genes, y en función de si las detectábamos en más de 2 secuenciotipos, si las detectábamos en más de 2 secuenciotipos distintos, directamente considerábamos, al tener un fenotipo sensible, que estas mutaciones en realidad eran polimorfismos naturales. Cuando las encontrábamos en un secuenciotipo solo, lo comparábamos con lo que hay publicado en la base de datos del NCBI, y en función de lo que encontrábamos, ¿no? Pues lo clasificábamos en que era un polimorfismo natural o que realmente era una mutación adquirida y que podía estar relacionada con la resistencia. Bueno, con el estudio de estos 40 genes en esta colección de 100 aislados salvajes, lo que obtuvimos al final fue una lista de 455 polimorfismos que nos permitía limpiar un poco, digamos, los datos, ¿no? Bueno, y estos scores, finalmente lo que hicimos en ese trabajo fue validarlo en 204 aislados clínicos de una colección nacional, y posteriormente estos scores también lo validamos en otro trabajo en una colección de aislados respiratorios europea de pacientes ingresados en la UCI, en una colección que contenía 102 aislados. Y bueno, en la tabla de la derecha podéis ver pues que cuando podéis ver los resultados, ¿no? Para cada uno de los antibióticos. Y, por ejemplo, pues podéis ver que cuando el score genotípico era inferior a 0,5, pues en el mejor de los casos acertábamos, o sea, los aislados eran sensibles en el 100%, y en el peor de los casos, pues, pues bajaría hasta el 86,5 en el caso de meropenem, pero que es un poco más complejo por el tema de que sí que existe la categoría intermedio. Y al revés, cuando queríamos predecir la resistencia, pues podéis ver que varía un poco entre ambas colecciones, pero
pero bueno, obtuvimos unos resultados bastante buenos, ¿no? El peor sería quizá para ceftazidima en el caso de la cohorte española, en el que teníamos una resistencia fenotípica en el 72,4% de los aislados. Y bueno, más recientemente también hemos evaluado estos scores, ¿no? En 260 aislados de una colección más reciente también nacional. Y bueno, aquí podéis ver que el categorical agreement pues va desde, exceptuando meropenem, ¿no? Pues va desde el 91% hasta casi el 100% en el caso de tobramicina, y que únicamente para antibióticos como para ceftazidima o para ciprofloxacino pues se obtienen very major errors que estarían por encima de lo recomendado, ¿no? Vale, bueno, otra cosa es que, claro, la secuenciación de genoma completo no solamente es secuenciar, también hay que analizar, y entonces, pues otra cosa que es necesaria, ¿no? Es no solamente tener, cada bacteria además tiene sus particularidades, por lo tanto, no solamente es necesario tener bases de datos patógenas específicas, sino que también necesitamos herramientas de análisis que sean patógeno específico, porque no todo es hacer un de novo y lanzarlo contra una base de datos, ¿no? Como puede ser la detección de una carbapenemasa en una enterobacteria. Entonces, pues bueno, nosotros en Pseudomonas, pues en nuestro grupo de investigación recientemente hemos desarrollado un pipeline, ¿no? O sea, un software que que estará publicado próximamente y estará disponible en GitHub, y por lo tanto es de acceso libre para toda la comunidad científica, y que lo que te hace es simplemente como input tú tienes que meter los archivos de secuenciación, ¿no? Los FASTQ, y él te analiza pues todo lo que, utilizando diferentes aproximaciones bioinformáticas, pues tanto el resistoma adquirido como el resistoma mutacional de Pseudomonas, que, como el resistoma mutacional de Pseudomonas, incluyendo pues las sucefalosporinasa ANC o PRD y otros genes cromosómicos, para finalmente darte un reporte como el que podéis ver aquí en esta diapositiva. Bueno, y claro, os he hablado de pseudomonas, de enterococos, pero ¿cómo está, no? En general, para todos los microorganismos que nos encontramos. Bueno, pues ya sabéis que en 2017 se publicó el primer report del subcomité de UCAS dedicado a este asunto, ¿no? En el que se evaluaba cómo estaba, o sea, se evaluaba cuál podría ser el uso de la secuenciación de genoma completo para la predicción de la resistencia, para la predicción fenotípica, ¿no? De la resistencia antibiótica. Este documento de consenso fue publicado en 2017, y más recientemente, en el año 2000, a finales del año 2023, pues volvió a reconstituir este comité, este subcomité europeo, y bueno, con el objetivo principal, ¿no? De actualizar este documento, ya que han pasado muchos años y bueno, pues el conocimiento, ¿no? Y la precisión de las tecnologías de secuenciación han avanzado mucho. Bueno, nada, en este subcomité, pues la verdad es que tiene bastante representación española, ¿no? Bueno, el presidente de este subcomité es el doctor Antonio Oliver, yo soy la secretaria científica, y bueno, actualmente ya hemos actualizado este documento, y actualmente se encuentra para su aprobación, ¿no? En consulta pública. Y bueno, las conclusiones, os animo también a que lo leáis, pero bueno, un poco las conclusiones, esta era la situación que teníamos en 2017, ¿no? Parecía que la secuenciación de genoma completo como herramienta para predecir la sensibilidad a los antibióticos podía utilizarse en Staphylococcus aureus y Mycobacterium tuberculosis con luz verde. Para enterobacterias, pues quedaba un poco, o la evidencia que teníamos, ¿no? El conocimiento que teníamos sobre los mecanismos, o sea, bueno, la evidencia que existía era una evidencia intermedia, y obviamente no estábamos en condiciones de aplicar la secuenciación de genoma completo para predecir la resistencia al neumococo, gonococo, pseudomonas, acinetobacter, Clostridium difficile. Ahora las conclusiones a las que hemos llegado en este nuevo documento, que podéis consultar, como os digo, en las páginas que os he dejado ahí, pues
las enterobacterias no han bajado. Parece que a día de hoy tenemos bastante conocimiento como para poder predecir la resistencia en base a la secuenciación de genoma completo. Como podéis ver también en este semáforo, pues estreptococos, o sea, el neumococo, gonos, pseudomonas y acinetobacter, pues también hemos aumentado, ¿no?, el conocimiento, tenemos más, se puede predecir la resistencia, digamos, de una forma más precisa. Y Clostridium difficile sí que se seguiría quedando en rojo. Y bueno, en este nuevo documento se han incluido además 3 nuevos microorganismos que no estaban, que como veis que son Bacteroides fragilis, Enterococos y Haemophilus influenza, que como veis quedan todavía a mitad del semáforo, ¿no? Vale, pero además de que necesitemos conocer con precisión la correlación entre las secuencias, entre los determinantes de resistencia que encontramos en las secuencias de genoma completo y el fenotipo, hay otros retos que todavía tenemos que hacer frente en los laboratorios de microbiología para que esto sea una realidad, ¿no?, y lo utilicemos realmente como una herramienta en el día a día. Y bueno, es verdad que, pues eso, que hemos mejorado las bases de datos, pero para que estas tecnologías o para que estos procesos tengan un efecto sobre nuestros pacientes, pues nos enfrentamos a retos adicionales. El principal reto al que nos enfrentamos es el tiempo de respuesta. Esto afecta a todo el proceso, ¿no?, desde la extracción de DNA hasta que finalmente se obtiene un resultado. Pues hay muchos factores en los que podemos influenciar, pero además, obviamente podemos acelerar este tiempo aplicándolo directamente sobre muestra clínica, pero en ese caso estaríamos hablando, ¿no?, de técnicas metagenómicas que, como os voy a presentar a continuación brevemente, pues también tienen otros riesgos como la sensibilidad, ¿no?, por ejemplo, de estas técnicas. Bueno, en cuanto a reducir los tiempos, pues es obvio que una de las cosas que podemos hacer es reducir el tiempo de secuenciación, pero ya he dicho que esto no solamente es el tiempo de secuenciación, sino que realmente es todo el proceso donde podemos acortar o donde debemos tratar de acortar el tiempo. Pero bueno, en lo que sería el tiempo de secuenciación, pues ya sabéis que tenemos la tecnología de Oxford Nanopore, bueno, que obviamente es una tecnología que es mucho más rápida que la secuenciación masiva de fragmento corto y que, bueno, que hay mucha evidencia, ¿no?, ya bueno, de que se pueden tener resultados entre 3,5 horas y hasta 72 horas, ¿vale? Que sí que nos permitirían el uso de estas tecnologías sobre, sobre bacteria, incluso directamente sobre cultivos o sobre cultivos tempranos, ¿no?, pues nos permitirían acortar los tiempos de respuesta. Sin embargo, tienen algunas, o sea, la principal limitación de esta tecnología es la precisión, pero es verdad que en el último año, hace 2 años, ¿no?, aparecieron las flow cells con química R10 que han mejorado bastante la precisión de las lecturas de esta tecnología, y es posible que esto siga mejorando, ¿no?, y también abaratándose los costes de lo que sería la secuenciación nanopore y que sea realmente una herramienta de la que dispongamos en los laboratorios de forma rutinaria. Como os decía, además de acortar el tiempo de secuenciación, podemos acortar el tiempo de respuesta, ¿no?, aplicando directamente la secuenciación sobre la muestra clínica. Esto tiene diferentes problemas. O sea, nosotros, si la muestra es estéril, se trata de una muestra estéril, no tenemos ningún problema porque vamos a querer erradicar todos los microorganismos y todos los elementos de resistencia que tengamos allí. Pero si no estamos hablando de una muestra estéril, pues habrá algunas bacterias que queramos erradicar y otras que no. Y por lo tanto, necesitamos conocer qué elementos de resistencia están asociados a cada una de las bacterias. Esto existen, obviamente, a día de hoy existen tecnologías que nos lo permiten hacer, pero es verdad que a día de hoy son técnicas laboriosas y su coste además es elevado como para implementarlo en la rutina del laboratorio. Que hay otra problemática de las técnicas metagenómicas es que a veces son muy poco sensibles porque realmente todo lo que secuenciamos, digamos, no son de los microorganismos, sino que es del hospedador, ¿no?, del paciente.
Pero bueno, para esto también se han desarrollado pues, otras tecnologías que permiten enriquecer la muestra en la bacteria previamente a la preparación de librerías. Y bueno, aquí os quería traer una aproximación que hemos utilizado, hemos desarrollado en nuestro grupo, ¿no? Que es un panel de captura, ¿vale? De los genes de resistencia de Pseudomonas aeruginosa y que nos permite capturar, digamos, estos genes directamente sobre muestra respiratoria. Esto es un panel que hemos validado in vitro, ¿vale? Con cultivos, hemos probado su sensibilidad y su especificidad y además también realizamos una prueba piloto tanto en muestras respiratorias de pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica. Bueno, aquí en esta tabla os animo a que os leáis el artículo porque no me da tiempo a contarlo mucho, pero bueno, como podéis ver, lo que hicimos fue comparar cómo funcionaban este sistema de captura en comparación con 10 colonias aisladas y bueno, la verdad es que vimos que existía bastante correlación entre lo que se captura con las sondas y la secuenciación de 10 colonias, ¿vale? Esto también lo ensayamos también o sea, lo probamos también este sistema de captura en un paciente con fibrosis cística. También veíamos que se correlacionaba muy bien con lo que veíamos en las ondas con la secuenciación de 10 colonias y lo que era más interesante es que cuando o sea, cuando queríamos ver mutaciones puntuales, ¿no? Como mutaciones, por ejemplo, en ANCEN, en la cefalosporinasa cromosómica, pues en las que la aparición de mutaciones se correlaciona con resistencia a nuevos antibióticos como ceftolozano, tazobactam, pues veíamos que en las ondas, en la gráfica de abajo se ve, digamos, el porcentaje de la población, ¿no? Detectado por las ondas que tenían estas mutaciones, pues éramos capaces de verlo mucho antes de que aparecieran en las colonias, incluso cuando estaban presentes en la población en un 1%, ¿no? Antes de que se seleccionaran estas mutaciones. Ya termino, esta es mi diapositiva de conclusión. Entonces, la pregunta sería, ¿la predicción de la sensibilidad a través de la secuenciación de genoma completo es a día de hoy, o sea, un sueño convertido en realidad en la era de la medicina personalizada? Pues bueno, yo creo que todavía necesitamos mejorar la precisión, sobre todo para algunas combinaciones de patógenos antibióticos. Necesitamos tener flujos de trabajo mucho más simples de lo que tenemos actualmente, ¿no? Tanto a nivel de laboratorio como a nivel después de análisis bioinformático. Necesitamos también tener estándares, ¿no? Guías que utilicemos todos igual. Y también es necesario todavía realizar estudios que determinen el impacto clínico y la precisión, ¿no? O sea, el impacto real que tendría introducir este tipo de tecnologías. Entonces, bueno, yo creo que la secuenciación de genoma completo es una herramienta más para la lucha contra la lucha contra la resistencia a los antibióticos a día de hoy y que convive pues, con con otros métodos moleculares y otras muchas aproximaciones que tenemos para detectar esta resistencia. Esto es una foto del servicio de microbiología aquí del hospital y del grupo de resistencia a los antibióticos y patogenia de las infecciones que bueno, dirige el doctor Antonio Oliver, al que pertenezco. Y esto es todo. Muy bien, muchísimas gracias, Carla. Pasamos rápidamente para que le dé tiempo a María del Mar Tomás, que va a presentar la última charla de esta tarde, que se titula Fagoterapia, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? María del Mar Tomás es microbióloga en el Servicio de Microbiología del Hospital de La Coruña y coordinadora del Grupo de Investigación de Microbiología Translacional y Multidisciplinar, MICOTM, del Instituto de Investigación Biomédica, INVIC. Sus principales líneas de investigación se centran en el desarrollo de técnicas moleculares de diagnóstico rápido y terapias innovadoras como la fagoterapia, de la que nos va a hablar hoy, asociada a la medicina personalizada. Así que cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, María. Bueno, agradecer a los organizadores la oportunidad de participar en este foro. Voy a ir un poco rápido porque ya, como os he comentado, me tengo que ir a las 6 menos cuarto, 6 menos 10. Entonces voy a ir un poquito rápido a la presentación. Tenéis mis datos, cualquier pregunta que queráis, pues me mandáis un email o lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de la fagoterapia, que ya sabéis que está de moda y que ahora mismo pues es tiene un papel muy importante. Nosotros hemos participado en el proyecto MPRAN con bastante financiación en el Work Package 3 para establecer la regulatoria y las condiciones de utilización de la fagoterapia a nivel nacional.
Entonces, lo primero que todos tenéis que saber es que los fagos son unos virus que tienen capacidad de lisar las bacterias que Occidente ha recuperado por el problema de la crisis antimicrobiana. Entonces, las características que tienen que tener los fagos para utilizar para tratamiento deben ser estrictamente líticos, debe conocerse el genoma bacteriano del fago que queramos utilizar y que no porten ni integrasas ni genes de virulencia y de resistencia. Y por supuesto, el producto de terapia de fagos que queramos utilizar para el tratamiento del paciente debe carecer de restos bacterianos o endotoxinas. Las principales ventajas, ya sabéis que son muy pocos tóxicos, permiten una medicina personalizada, permite ajustar la dosis, son bactericidas y evitan la resistencia con los antibióticos. Al revés, una de las principales ventajas es que presentan potencial sinérgico con los antibióticos, especialmente los betalactámicos. Por lo tanto, Europa apuesta por la fagoterapia y cada vez hay más convocatorias de financiación para utilizar los fagos como terapia. Principales desventajas: requieren una calidad de medicamento, ya que se consideran productos biológicos medicamento. Hay ensayos clínicos limitados y poco conocimiento de la farmacocinética, farmacodinámica. Entonces, Europa hace 2 semanas ha publicado la guía de utilización de los fagos para terapia y uso humano. Pero hay buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias es que ya tenemos una guía de utilización y que por tanto cada vez está más claro que vamos a utilizar los fagos en terapia en combinación con antibióticos. Y la mala noticia es que se requiere una calidad GMP, calidad de medicamento, que muy pocos centros y departamentos podrían llevar a cabo la producción de medicamentos. Estamos trabajando con la Agencia de Medicamentos y con el Instituto de Salud Carlos III para poner a punto la fagoterapia en los centros de terapia avanzada y probablemente en centros que estén acreditados para su uso. ¿Cuáles son las características que ha establecido la Agencia del Medicamento Europea? Hay que caracterizar la estructura fenotípicamente, caracterización molecular, la actividad lítica, la potencia, la capacidad de transducción y evitar, por supuesto, las endotoxinas y pirógenos. Por lo tanto, se requiere que el producto de terapia de fago final tenga una identidad, una potencia, evitar la agregación entre los fagos que forman parte del producto de médico, el producto de terapia de fago. Hay que detectar que hay una ausencia de residuos de proteínas, de residuos de DNA, pirógenos y evitar la inducción de profago. Entonces, ¿qué tenemos en el MPRAN? Tenemos colecciones de fagos perfectamente caracterizadas, en torno a 50 fagos líticos de estas bacterias, fagos que tienen capacidad frente a Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecali, Enterococcus faecio, Escherichia coli, siguiendo las indicaciones de la Agencia del Medicamento y del Centro de Terapias Avanzadas del Instituto de Salud Carlos III. Nuestros huéspedes son las bacterias ATCC y hemos analizado la actividad lítica frente a colecciones de bacterias resistentes a los antibióticos de estudios multicéntricos de toda España, donde participa la SEINC. ¿Qué hemos puesto a punto? Hemos puesto a punto el desarrollo del producto de terapia de fago a partir de semilla de fago, es decir, de los fagos que forman parte del banco de fago. Tenemos todos los fagos líticos caracterizados tanto en estructura mediante microscopía electrónica, genómica, totalmente tienen que estar secuenciados, demostrando que no tienen integrasas, que son líticos, que no tienen genes de resistencia y de virulencia, caracterización de actividad lítica, primero en medios sólidos, spot test, y luego en medios líquidos, curvas de crecimiento para determinar la potencia. Hemos establecido las características de placas formadoras de colonia y CFU para determinar la actividad del fago lítico, la capacidad de traducción mediante qPCR, y hemos puesto a punto protocolos de determinación de ausencia de endotoxina, aunque Europa pide pirógenos, y por lo tanto especialmente en bacterias gram positivos. Estos procedimientos se han publicado en 3 publicaciones, una en el Spectrum, otra en el Frontiers y otra Spectrum, donde hemos establecido todas estas actividades, ¿no?
Entonces, ¿cómo desarrollamos el producto de terapia de fagos? Pues aquí hemos publicado en el Antimicrobial Agents and Chemotherapy y hemos desarrollado todos los puntos que están en verde en esta gráfica. Nos quedaría poner a punto los pirógenos, especialmente frente a bacterias gram positivos, y determinar la ausencia de contaminación proteica y la agregación y evitar la agregación de fago. Es decir, de todos los puntos que exige la Agencia del Medicamento, tenemos el 90% de ellos desarrollados. El doctor José Ramón Paño es es el segundo coordinador del Work Packet de fagoterapia y está llevando a cabo un ensayo clínico de descontaminación en modelos animales. Es un estudio donde se quiere evitar la colonización por Klebsiella pneumoniae ST512 y se ha visto cómo con un producto de terapia de fago desarrollado en nuestro laboratorio y publicado en el Antimicrobial, pues evita o sea, favorece la descolonización por dicho patógeno. Está pendiente de publicación. Entonces, gracias a todos estos resultados, hemos hecho un consorcio internacional para, a partir de nuestros bancos de fagos, desarrollar unos fagos específicos de capacidad de actuar frente a bacterias persistentes que son las responsables de las infecciones crónicas. Es un consorcio del JPI-AMR y le llamamos fagos anti-PERS. Va a ser parte de la tesis de Carla, de Lucía Armán, que forma parte, es investigadora predoctoral de nuestro grupo, y el consorcio está constituido por el doctor Jesús Oteo, por Susan, que es investigadora polaca, Ran, investigador israelí, Evelyn de Inglaterra y Jean-Paul Pirnau. Entonces, vamos a desarrollar una serie de fagos con características especiales que pueden actuar frente a bacterias que persisten en infecciones crónicas, que es unas características moleculares. Y colaboramos con el WordPacket 2, especialmente con Antonio Oliver, pues en la búsqueda de tailocinas. Las tailocinas es un tipo especial de estructuras proteicas que es como los fagos pero sin cabeza. Por lo tanto, sería como las balas para poder ser utilizadas frente a las bacterias resistentes al antibiótico. Tiene un gran potencial terapéutico y estamos desarrollando producto de terapia de bacteriocinas o tailocinas, ¿no? Va a ser parte de la tesis de Clara y ya hemos publicado una review y estamos pendientes de la aceptación de un trabajo en el Antimicrobials. Y vemos que tiene una gran eficacia frente a Pseudomonas aeruginosa y queremos colaborar con el grupo de Marqués de Valdecilla, que tienen una importante colección en enterobacterias y por tanto queremos buscar tairocinas en estas enterobacterias. Grupos que forman parte de WordPacket 3 de fagoterapia, hemos publicado muchas reviews en relación para establecer los procedimientos clínicos en infecciones osteoarticulares, la utilización del producto de fagos, en colaboración con la doctora María Dolores del Toro, Jaime Esteban, José Luis del Pozo, y ahora vamos a colaborar con el doctor José María Miró y Cristina García, que han sido financiados, tienen un FIS, para desarrollar un producto de terapia de fagos frente a Staphylococcus epidermidis en modelos animales de endocarditis. Por lo tanto, estamos potenciando diferentes líneas de investigación en relación con la fagoterapia. Con la doctora María Eugenia Pachón y José Manuel Cisneros estamos trabajando en potenciadores de fagos y el grupo de José Juste y Laura Ribes están trabajando en enterococos. Es decir, son diferentes líneas de investigación potenciadas por el proyecto MPRAM. En la Escuela SEINC hemos llevado a cabo un procedimiento en microbiología para desarrollar bancos de semillas de fagos, que es como se tiene la terminología que se tiene que llamar ahora, cómo caracterizar fenotípicamente, molecularmente, llevar a cabo la capacidad infectiva y estudio molecular, la producción a pequeña escala para poder hacer modelos animales y estudios in vitro y la caracterización físico-química y el almacenamiento. Como hemos comentado, estamos colaborando con la Agencia del Medicamento y los centros de terapia avanzada, ya que está muy interesado, especialmente el Instituto de Salud Carlos III, en desarrollar los productos de terapia de fago. Y por tanto, se requiere una serie de regulatoria para desarrollar estos productos. Hemos puesto un primer PNT
junto en colaboración con los servicios de farmacia hospitalaria, donde haríamos primero una propagación de los fagos, la eliminación de los restos bacterianos, la sustitución del medio, por supuesto, la eliminación y detección de ausencia de endotoxinas. En el caso de los bacilos gram negativos podrían permitirnos la utilización de endotoxinas y en gram positivo es necesario pirógeno y el almacenamiento. Pero seguimos trabajando con la Agencia del Medicamento y los centros de terapia avanzadas para poder mejorar, seguir una calidad GMP. En nuestro grupo, la doctora Lucía Blasco y yo hemos puesto a punto un procedimiento para no tener que llevar a cabo modelos animales por cada producto de terapia de fagos que tengamos, sino que podamos utilizar insectos, concretamente Galeria melonella. Y lo hemos publicado en un libro relacionado con los bacteriófagos, ¿no? Cuya editora es Joana Ceredo. De esta forma sería mucho más sencillo poner a punto in vivo los productos de terapia de fagos, ¿no? Hemos participado en este Nature Microbiology, cuyo líder es el doctor Jean-Paul Pirnau, donde se llevan a cabo, se tratan con 26 fagos, concretamente 13 productos de terapia de fagos adaptados, 100 casos clínicos, llegando a una eficacia de mejora clínica del 77% y una erradicación bacteriana del 61%. Importante tener en cuenta que hay una respuesta inmune en el 44% de los casos, especialmente cuando la vía de administración es intravenosa. Y que la resistencia es del 44% y la respuesta inmune o neutralización del 38%. Por lo tanto, si nosotros conociésemos los mecanismos de resistencia de la bacteria al fago, mejoraríamos la terapia de fago. Y un punto muy importante, que es por lo que Europa favorece la utilización de la fagoterapia, es la sinergia antibiótica. Cada vez hay más estudios que establecen que los antibióticos beta-lactámicos tienen un efecto sinérgico en la utilización de los productos de fago. Por lo tanto, es una vía que tenemos que seguir trabajando. Y es lo que hay multitud de trabajos. Por ejemplo, este trabajo llega a la conclusión que aquellos antibióticos que sean bacteriostáticos o que inhiban la síntesis proteica tendrían una acción antagonista si se administran de forma simultánea con productos de terapia de fagos. Por ello, se utiliza esta review que recientemente hemos publicado, hemos analizado cuáles son los antibióticos que presentan mayor efecto sinérgico y serían los antibióticos bactericidas, especialmente los betalactámicos, los que podrían tener mayor efecto sinérgico y que lo estamos viendo en la mayoría de los productos de terapia de fagos en combinación. En esta review también vemos cómo las infecciones donde más se aplica la fagoterapia son infecciones osteoarticulares, prótesis, seguidas de bacteriemia y de fibrosis quística, infecciones pulmonares. Y nos ha sorprendido, pero la principal vía de administración es intravenosa, seguida de la tópica. Aunque pensamos que la vía intravenosa, bueno, y cada vez hay más literatura, favorecería el desarrollo de una respuesta inmune que neutralizaría la acción del producto de terapia de fago. Entonces, ¿qué es lo que todo el mundo está trabajando ahora? En los mecanismos de resistencia de la bacteria a la infección por el fago. Nosotras, debido a que llevamos muchos años trabajando en genomas completos y estudios multicéntricos de genomas a través de Illumina, pues hemos analizado mucho la respuesta multicelular y respuesta a nivel individual de la bacteria a la infección por el fago. Y se conocen los principales mecanismos multicelulares serían el quorum sensing, la formación del biofilm. De forma natural, las bacterias producen aminoglucósidos para defenderse de la acción del fago, las viperinas y las outer membrane vesicles para expulsar los receptores a los cuales se asocia el fago. Y a nivel individual tendríamos mecanismos moleculares como son los profagos, los elementos móviles, los sistemas toxina-antitoxina, el famoso CBAS, los sistemas ABI, CRISPR-Cas y los metiltransferasa. Serían los principales mecanismos, ¿no? Bueno, aquí simplemente para que vieseis cuáles son la localización a nivel bacteriano, ¿no?
Desde el 2018, como hemos comentado, hemos participado en muchos estudios multicéntricos de la Red Española de Enfermedades Infecciosas y ahora el CIBER. Desde el 2018 al 2023 hemos trabajado en estos mecanismos moleculares. En el 2018 publicamos un trabajo relacionado con el Quorum Network y la infección por fagos. En el 2020, dos trabajos asociados a los profagos. En el 2022, asociados a los sistemas toxina-antitoxina. De hecho, fuimos de las primeras en llevar a cabo estudios diciendo que los toxina-antitoxina son los principales mecanismos de defensa a la infección del fago. Y en el 2023 hemos estudiado interacciones de las proteínas de la bacteria a la infección del fago. El primer trabajo, como hemos dicho, fue parte de la tesis de María López y analizamos la relación del quórum y la infección por los fagos y cómo aquellas bacterias que tienen un quórum intacto se van a infectar mejor con los fagos, ya que los fagos quieren un quórum perfecto. La tesis de Inés Bleriot estaba asociada al estudio de los profagos en cepas de Klebsiella pneumoniae y vimos que las cepas de Klebsiella pneumoniae, al estar localizadas a nivel gastrointestinal, tienen muchos profagos, y el estudio proteómico de la interacción de cuáles eran las principales proteínas que producía la bacteria al infectarse del fago. Luego, muy interesante fue la tesis de Antón Ambroa, donde analizamos cómo hay en fibrosis quística, donde los pulmones están rígidos, donde hay formación de biofilm, los fagos normales constituidos por cabeza, cola y con un número importante de proteínas no se localizaban en el principal clon de fibrosis quística CC274, sino que había unos fagos especiales filamentosos finitos que permitían la penetración en el biofilm y favorecían la infección bacteriana, la formación del biofilm, no provocaban la lisis bacteriana y fueron caracterizados en la tesis de Antón Ambroa. Recientemente, el doctor Manuel González de Aledo ha presentado su tesis doctoral en la Universidad Complutense, el cual soy directora junto con el doctor Rafael Cantón, donde analizan los profagos en Pseudomonas aeruginosa procedentes de sangre y analiza todas las proteínas que portan estos profagos, llegando a la conclusión de que el quorum sensi y otras proteínas pues, tenían un importante papel. La investigadora postdoctoral Lucía Blasco ha trabajado con fagos filamentosos, que son muy interesantes también. Se encuentran en cepas de Pseudomonas aeruginosa y estos fagos filamentosos aportan mecanismos de resistencia a la infección de otros fagos y favorecen la persistencia bacteriana. No voy a entrar porque es muchísima información. Y también formaba parte de la tesis de Inés el papel de los sistemas toxina-antitoxina para defenderse la bacteria a la infección del fago. Todo esto, que parece muy molecular, lo hemos encontrado en casos clínicos en pacientes, como este caso clínico, que era un paciente que tenía una Pseudomonas aeruginosa tenía realmente un biofilm endovascular cardíaco y contactamos con el doctor Jean-Paul Pernau para desarrollar un producto de fagos para tratar a este paciente. Pues tenía este paciente, a ver si tengo aquí Ay, perdón, no tengo Este paciente tenía primero una bacteria resistente a todos los antibióticos y tras la administración del producto de fagos durante 7 días, una vez al día, esa bacteria se volvió susceptible a los antibióticos y era la misma porque vimos por campo pulsado que tenía el mismo patrón, o sea, tenía el mismo genoma, excepto en los genes de resistencia. Analizamos esta bacteria y vimos que tenía mecanismos de resistencia asociados moleculares y lo que nos dimos cuenta es que probablemente lo que hizo el producto de terapia de fago es actuar frente a la bacteria resistente al antibiótico y no sobre las bacterias persistentes porque estaban en un estado de latencia. Y esto hacía, por tanto, que cuando desapareciese los fagos resurgía y existía un recrecimiento de la bacteria. Por tanto, vemos que los fagos no pueden actuar frente a las bacterias persistentes y es por eso que queremos desarrollar una colección de fagos con capacidad antipersistente para actuar frente a las bacterias que están en latencia en infecciones crónicas. De hecho, Laura, en su postdoc que estuvo en Estados Unidos, que es el doctor Thomas Hood, y analizó cómo uno de los principales mecanismos que tiene los fagos, o sea, las bacterias para defenderse son los sistemas toxina-antitoxina. Y estos sistemas toxina-antitoxina favorecían la entrada persister cell, evitando la acción del fago. Es decir, que íbamos por el buen camino. Y
publicamos junto con Olga Pacios y el doctor Antonio Barrio esta review donde analizábamos cuáles eran las vías a seguir para mejorar la terapia de fagos, ¿no? Y es lo que estamos desarrollando. Simplemente dos pinceladas, solo que no solo los fagos completos son naturales, modificados genéticamente, son de interés en las terapias, sino las propias enzimas que portan, como las lisinas, que es la enzima con la que produce la lisis, se utilizan como tratamiento. Y hay empresas, nosotros purificamos en este trabajo lisinas procedentes de fagos, de profagos, de Acinetobacter baumannii con un gran potencial, no solo frente a Acinetobacter baumannii, sino frente a Pseudomonas y Klebsiella. Y también purificamos de polimerasas e hicimos un producto de terapia de fago con capacidad de degradar biofilm en Acinetobacter baumannii, gracias a las depolimerasas que portaba este producto de terapia de fago. Por lo tanto, solo quedaos con la idea de que ya no solo es todos los fagos completos, sino las proteínas también que portan los fagos de interés. Recientemente, Concha ha presentado su tesis doctoral donde analizamos a través de la tecnología CRISPR-Cas 13 la detección de diversos patógenos. Ha presentado una tesis con mención internacional. Y me gustaría destacar pues, la tesis de mi amigo Daniel Pablo Marcos, que está detectando con la tecnología Verdad, sí. 12 y 13 diferentes patógenos, como son bacterias resistentes a antibióticos, tuberculosis, y hemos enviado una publicación que esperemos que sea recientemente aceptada. Sin más, siento haber ido un poquito rápido, pero así tenemos 5 minutos para tener un poco de debate, si queréis. Gracias a Muy todos. bien, muchas gracias, María. Y bueno, pues nada, pues gracias por mostrarnos todo lo que estáis trabajando. Y ya veo que no perdéis el tiempo y es muy próspero vuestro trabajo, de verdad. Os animo a todos a participar en el chat, a escribir, hacer alguna pregunta si queréis. Ahora mismo hay una justamente para ti, María. ¿Cómo de lejos ves que otros hospitales, cuando tengamos un paciente con una infección por una bacteria multiresistente que no está respondiendo a las terapias antibióticas convencionales, podamos mandaros la cepa y que nos enviéis un cóctel de fagos listo para poder administrar al paciente? Pues mira, Dani, ahora mismo, hace poco empezamos a colaborar con los servicios de farmacia hospitalaria, pero como fue publicada la guía por parte de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, las instituciones nacionales, es decir, la Agencia Española del Medicamento, junto con el Centro de Terapia Avanzada, pues hemos decidido establecer un flujo de trabajo en común. Entonces, ahora lo que estamos trabajando es con el Instituto de Salud Carlos III y el Centro de Terapia Avanzada y con la Agencia del Medicamento a nivel nacional en desarrollar un procedimiento que permita una producción en calidad GMP, en calidad de medicamento. Por lo tanto, vamos a trabajar con una consultora para que a través de los productos que ya tenemos, que son eficaces y que cumplen todos los requisitos que nos exigen la regulatoria y la Agencia del Medicamento, podamos en breve empezar a desarrollar productos. Pero cierto es que las agencias del medicamento están intentando hacer la regulatoria lo antes posible. Entonces yo espero que en breve ya se establezca el flujo de trabajo. En 2 años hemos crecido una barbaridad y ya creo que esto es más real cada vez. Muy bien. O sea, ¿tú crees que sería la principal barrera que hay para implantar ahora mismo el Ahora mismo la tratamiento, ¿no? regulatoria, La sí. regulatoria. Nos exige muchísimo y nos exige unas instalaciones con unas condiciones determinadas y que una vez que esas instalaciones y el procedimiento esté perfectamente establecido, que yo creo que sí que puede ser los próximos meses, como ya tenemos los productos de fagos desarrollados, sí que se establecerá un flujo rápido de trabajo en ciertas bacterias, especialmente gram negativos. Yo creo que gram positivos como la EMA nos exige detección de pirógenos y ciertos pasos que todavía no hemos puesto a punto, puede que tardemos un poco más. Pero en gram negativos, especialmente Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, es muy probable que en los próximos meses ya sí que podamos empezar a tratar ciertos pacientes, pero siempre con la autorización de la Agencia del Medicamento y el Instituto de Salud Carlos III.
Muy bien. Pues hay otra pregunta para ti antes de que te vayas. Bueno, varias. María, ¿se están haciendo terapia de fagos en pacientes con infecciones de orina multiresistentes? Hay un estudio internacional que quieren desarrollar un producto de terapia de fagos de Escherichia coli frente a bacterias resistentes, pero que yo sepa ahora mismo en España todavía no se ha puesto a punto. Esto lo lideran canadienses, investigadores canadienses, y nosotros en principio nos invitaron, pero no sé en qué punto está ese estudio, la verdad, porque es un programa internacional que todavía no sabemos en qué fase se encuentra el ensayo. Ujú. Muy bien. Y una última pregunta, ya te dejamos irte. ¿Habéis estudiado con qué frecuencia evolucionan resistencias las bacterias bajo la presión de los fagos líticos? ¿Con qué frecuencia encontraríais persisters? Buenísima pregunta. Es que de hecho esas son nuestras líneas de investigación. O sea, una bacteria, lo que le hemos visto es que realmente el 44% de las bacterias tienen mecanismos naturales intrínsecos ya de resistencia a esos fagos. Entonces ya de por sí las primeras 5 horas ya se hacen resistentes, ya son resistentes. Entonces nosotros lo que trabajamos es en seleccionar los fagos líticos que tengan antidefensa. Buscamos precisamente los que ya se van a defender frente a esos mecanismos. Y hemos visto que uno de los principales mecanismos, o sea, los mecanismos moleculares en general, pues, fenotípicamente tienden a desarrollar persister. Varios mecanismos moleculares diferentes, como el quórum, los sistemas toxina-antitoxina y otros, todos evolucionan desarrollando una subpoblación de persister para sobrevivir. Entonces, además, vamos a desarrollar estos fagos antipersister para que podamos erradicar esa subpoblación de persistes que es muy probable que se creen con los fagos. Vale. Muy bien. Y la última, te lo prometo, ¿eh? Que ya... Nada, Hasta ahora, ¿cuáles son los principales efectos secundarios de la fagoterapia para los muy buena pacientes? pregunta, Jorge. Pues en principio la fagoterapia, el principal efecto adverso es que no haga nada, que no haga nada, que haya unas ilusiones respecto, por ejemplo, a una sepsis. Por eso yo soy más partidaria de utilizar la fagoterapia en infecciones crónicas. En infecciones crónicas va a tener más potencial porque va a bajar la carga bacteriana, va a haber una mejora clínica. Si tenemos un paciente con sepsis en muy poco tiempo en UCI, es probable que muera por sepsis. Si el fago no puede actuar, la principal causa de muerte en estos pacientes es la propia sepsis, la propia bacteria, que no ha conseguido el fago erradicarla. Y lo que sí, si no se produce una adecuada eliminación de endotoxinas o de pirógenos, puede haber una reacción anafiláctica. Pero en la mayoría de las ocasiones, como las dosis normalmente la dosificación por hora es cada 12 horas, la dosis es elevada a 9, no es una dosis muy importante, no suele llegar a provocar una reacción anafiláctica muy grave, sino que enseguida se da, en vez de dar cada 12 horas, se da cada 18 horas o cada 24 y mejora el paciente. Por lo tanto, la toxicidad por parte de la fagoterapia es baja. Vale, es que no actúe. Mm. Vale, pues muy bien, muchísimas gracias María, ya te dejamos irte y ya Gracias a estaremos todos. en contacto con las teilocinas en las enterobacterias. Sí, 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 genial, Gracias, genial. Me ha María. Un beso encantado la reunión que fuerte. hemos tenido. Gracias, Sí, un gracias y abrazo. a la reunión. Así que nada, seguimos en contacto. Muy bien, venga, gracias por Hasta todo. luego. Chao. Seguimos los que estamos y bueno, tenemos otra pregunta del chat para Carla. ¿Qué experiencia tenemos con la transcriptómica y si puede resolver las limitaciones de la NGS, de la secuenciación? Bueno, a ver, hay cosas publicadas sobre transcriptómica, tampoco muchas, principalmente pues por el coste, por los tiempos, o sea, así que yo sepa, así, mm, o sea, así como más aplicación clínica, la verdad es que no conozco nada, pero bueno, teóricamente sí, ¿no? Hay cosas que dependen de cuántos, hay mecanismos de resistencia que dependen de cuántos se expresen, pues obviamente, o sea, teóricamente la transcriptómica sí que nos aporta, ¿no? Pero es verdad que no sé si es coste efectivo, ¿no? Aplicar la transcriptómica para lo que realmente nos puede aportar, que yo creo
voy a hacer intervenir un poco a Javier, ¿no? Pero yo creo que digamos que la secuenciación de ADN acoplada a inteligencia artificial pues puede resolver muchas cosas que podríamos obtener de la transcriptómica, porque realmente pues sí vas a tener una cuantificación, pero vas a introducir tanta complejidad técnica que no sé hasta qué punto, ¿no? Pues compensa y no podemos aprovecharnos y hacer mejor lo que ya estamos empezando a conocer, ¿no? Metiendo pues lo que sería la inteligencia artificial. Te dejo, Sí, Javi. estoy de acuerdo De contigo, verdad. Carla. Realmente utilizando los datos que tenemos de secuenciación, que cada día están más estandarizados, de secuenciación de genomas, y aplicando la IA, pues creo que podemos resolver prácticamente todo, ¿no? La transcriptómica, el problema que tiene es que los costes por un lado y que a día de hoy no hay nada automatizado ni fácilmente aplicable a los laboratorios, ¿no? Y probablemente vaya a tardar. Y a lo mejor cuando nos llegue ya esa evolución tecnológica que esté estandarizada la transcriptómica y utilizable por los laboratorios, pues ya tenemos sistemas de antibiogramas fenotípicos rápidos y entonces no compensa hacerlo, ¿no? Yo lo veo más en tema de investigación para ver expresión de genes, expresión génica, presencia de ciertas proteínas, etcétera, o ARNs que codifican proteínas, pero a día de hoy en rutina no lo veo como un futuro próximo, ¿no? Muy bien. Yo tenía una pregunta para Carla, que de la presentación. En el primer estudio en el danés, que tiene esos porcentajes tan bajos de concordancia, en tu opinión, ¿a qué crees que se debe tanta discordancia? Porque los porcentajes eran bajitos. Te refieres en general, ¿no? A todos los Sí, patógenos. sí. Bueno, es bastante variable, ya lo he dicho, ¿no? O sea, es verdad que hay mucha más evidencia en gram positivos que en gram negativos. Es verdad que las discordancias, bueno, hay tanto pues veces, ¿no? Que el fenotipo es sensible y se detecta un mecanismo de resistencia utilizando estas bases de datos. Eso es porque realmente no hay un curado, no una curación de los datos que tú obtienes, sino que tú te crees lo que sale de la base de datos y esas bases de datos tienen elementos de resistencia que para algunos microorganismos son intrínsecos o para algunos microorganismos en los que no se expresan y por lo tanto no te van a dar un fenotipo de resistencia nunca, ¿no? Entonces eso es un poco, eso es el proyecto que he contado después de que a nivel que se está llevando, Ujú. digamos, en la sociedad europea, un poco lo que trata de hacer es de limpiar eso, ¿no? Entonces eso te lo eliminarías, ¿no? Todo lo que por genotipo dices que es resistente y el fenotipo sensible, con ese tipo de proyectos, con ese tipo de aproximaciones, esos errores los minimizarías, porque ya te centras en el patógeno. Y luego estaría pues lo contrario, ¿no? Que sería que tú tienes una resistencia fenotípica y no detectas utilizando estas bases de datos un marcador genético y Mm. eso es porque estas bases de datos están muy sesgadas hacia lo que son elementos de resistencia transferibles, ¿no? Entonces, pues cuando tienes, o sea, así mayoritariamente, obviamente luego pues hay gaps de conocimiento y tal, pero todo lo que serían mutaciones cromosómicas, las bases de datos de resistencias que básicamente se limitan a resistencia a quinolonas, gira, parte y poco más. O sea, Sí, entonces, pues esas son las dos ya muy causas, ¿no? limitado. Vale, muy Mm. bien. Y en Oye, tu... perdona, ¿puedo hacerle yo una pregunta a Carla? Una Sí, sí, por pregunta. supuesto. Oye, Sí, sí, por fácil. supuesto. Es que a ver qué opinas tú. Mira, el tema de la detección de ciertas mutaciones que se conoce bien que implican resistencia, pero luego resulta que nos encontramos que la cepa es sensible in vitro, para mí es interesante, ¿no? No es un fallo a lo mejor de la secuenciación, de decir, oye, es que estamos detectando algo que luego no se expresa, sino que a lo mejor es un fallo más bien del antibiograma, que las circunstancias que replicamos en el antibiograma, ¿no? En el caldo de cultivo del antibiograma, pues no reproducen cómo se va a comportar la bacteria en el ser vivo, en el ser humano, ¿no? Y entonces me parece súper interesante ese filón, ¿no? De hecho, me parece un filón muy importante de la NGS, no tanto ya la rapidez, que puede ser más rápido que el antibiograma convencional, sino en pacientes que van mal y aparentemente tienen una bacteria sensible, secuenciar y decir, oye, es que tiene una mutación que en el antibiograma no la vemos que sale sensible fenotípicamente, pero tiene algo que a lo mejor está haciendo fracasar el tratamiento, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, yo estoy de acuerdo, ¿no? Lo que llega último es lo que tienes que siempre, es lo que tienes que demostrar que es igual o mejor. Eso pasa con todo, ¿no? Pero eso no quiere decir, o sea, quiero decir, al final lo que estás utilizando como gol estándar y como verdad absoluta es el fenotipo. Y obviamente habrá cosas que el fenotipo no será lo que mande. Obviamente el fenotipo es lo que está correlacionado, digamos, ¿no? A día de hoy con lo que es ay, pero me sale como
como que el paciente vaya bien o vaya mal, ¿no? La respuesta Con lo que clínica, ¿no? sería la Sí. respuesta clínica. Mm. Entonces, claro, tiene sentido que lo comparemos por eso, pero bueno, pero yo creo que va a haber cosas que sí que cambiarán con el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, pues ya no sé si, luego también hay que tener en cuenta una cosa, muchas veces cuando tú haces un estudio de sensibilidad antibiótica, tú estás yendo a una o dos colonias, es lo que estás estudiando, y tú al final en un paciente no tienes una o dos colonias, tú tienes una población, ¿no? Bacteriana, entonces no sé, aproximaciones pues que vayan directamente a la muestra y en las que tú puedas ver la proporción de mutaciones, pues también van a aportar. Está clarísimo o sea, está clarísimo que lo que tenemos como gol estándar, pues bueno, pues es muy bueno, pero no es la verdad absoluta. Esa es mi opinión. Sí, sí, totalmente No de acuerdo. tienes- Está limitado, ¿no? Lo que hacemos en el laboratorio. Se iría correlacionar todo lo que sale, la información genética con la clínica del paciente y llegar a ver qué pasa. Vale, otra pregunta, esta es para Javier. Como comentabas, la IA puede mejorar el acierto en la prescripción antibiótica. Además, con los datos que hay en nuestro país, ¿piensas también que su aplicación reduce los costes de los tratamientos al favorecer tratamientos de primera línea en muchos casos o no tenemos datos? Ujú. Vale, realmente creo que la IA puede mejorar el acierto en la antibioterapia, pero además puede, claro, acertar por un lado sería fácil si siempre utilizamos fármacos de amplio espectro, ¿no? Yo siempre digo, si ponemos meropenem y lineazol a todos los pacientes y además añadimos por si acaso una dosis de amicacina o colistina, pues vamos a acertar con la cobertura siempre, ¿no? La cosa es que la IA puede ayudar, ¿no? Y eso es en lo que creo yo, pues que nos puede ayudar a acertar tratando de usar el menor espectro posible para un paciente concreto, ¿no? Pues a lo mejor en un paciente sí que hay que tirar del fármaco de última línea, pero en otros pacientes donde no hay un riesgo de multiresistencia, pues elegir una medicina más personalizada y un tratamiento de menor espectro, ¿no? En este sentido puede impactar también en cuanto al consumo de antibióticos y puede impactar a que se consuman más o menos antibióticos de amplio espectro. Yo creo que ahí puede impactar algo en los costes, como comenta Jorge, que es lo que preguntaba, ¿no? El tema de la reducción de Sí. costes, pero también, sobre todo para mí, la reducción de costes va más que en el consumo antibiótico, va en la reducción de complicaciones, ¿no? Si tenemos costes derivados de complicaciones, si tenemos una IA que pueda ayudar a los médicos a prescribir antibióticos, acertar más, cubrir desde el primer momento el agente causal, pues a lo mejor evitamos que el paciente que se está atendiendo en atención primaria, en urgencias, no tenga que volver al hospital, que además igual viene peor, ingresa y esto cuesta dinero al sistema sanitario, o en el paciente que está ingresado en un hospital y va a recibir un tratamiento por una neumonía 5 días, si los 2, 3 primeros días recibe un tratamiento inadecuado, o va mal la infección, o a lo mejor no va mal del todo, pero desde luego hay que tratarle con el antibiótico correcto 5 días y por lo tanto va a estar 3 días más en el hospital. Con lo cual yo creo que la IA aplicada a la ayuda a la prescripción de antibióticos, lo que puede ayudar, creo yo, es a reducir costes, más que costes directos de consumo antibiótico, costes indirectos, ¿no? De las complicaciones que puede evitar, como reingresos, prolongación de estancias, etcétera. No sé si con eso respondo a la pregunta, espero que sí. Yo creo que sí. A ver si nos dice. Muy bien. Yo creo que ya, bueno, quedan 4 minutos. Os quería hacer ya una última pregunta como para cerrar. No hay más preguntas en el chat, así que para los dos en este caso. Y es un poco, en vuestra opinión, ¿cuáles son las mayores barreras que os encontréis en cada uno en la inteligencia artificial o en el campo de la secuenciación masiva para implantar estas tecnologías en el usuario final, o sea, en tu hospital, sea pequeño, Ujú. grande o mediano? Ujú. ¿Quieres que empiece yo, Carla? El Vale, que si quieres. quiera. Vale, empiezo yo. A ver, por el tema de la IA, a ver, una de las barreras que hay es la desconfianza, ¿no? Que es normal, la desconfianza en un sistema de IA si no tiene su validación. Y esto yo creo que actualmente hay una legislación vigente, es la legislación de productos sanitarios, que regula estos productos y cuando un producto con IA llega al mercado y se autoriza, pues está garantizada la seguridad y la eficacia, ¿no? Esa sería la primera barrera, la desconfianza en esta IA, que dices, oye, igual se equivoca, ¿vale? Pero si tenemos un producto certificado y avalado con un organismo notificado que concede pues, una autorización de comercialización, un marcado CE, ahí la desconfianza estaría vencida, ¿no? Por otro lado, la resistencia al cambio, porque al final todos sabemos que en los hospitales, pues este tipo de herramientas que pueden ayudar a los clínicos a elegir el mejor tratamiento en cada caso, pues va a haber cierta resistencia, ¿no? Porque el que está acostumbrado a poner siempre la quinolona, lo vemos todos los días en los hospitales, que tenemos un 30-40% de resistencias a quinolonas, como microbiólogos llamamos y decimos, oye, es que tienes esta tasa de resistencia, lo siguen poniendo, pues cuando llegue la IA y diga que tiene que poner otros antibióticos, probablemente haya que vencer esa resistencia al cambio, ¿no? Probablemente sean las mayores barreras, creo yo.
Vale, muy bien. Bueno, yo la principal barrera que veo, bueno, es que es el tiempo de respuesta, ¿no? De las técnicas de secuenciación que realmente, o sea, no son más rápidas que lo que tenemos de forma convencional. Entonces, así como para todo el mundo, para todos los, o sea, no lo veo una técnica para la rutina diaria. Para vigilancia, sí, para casos especiales también, pero a día de hoy yo creo que la principal desventaja es el tiempo. Sí que creo que tendrá lugar, ¿no? Igual que a día de hoy tenemos pues PCRs múltiples pues que hace 20 años no estaban, ¿no? Pues lo tendremos y lo veremos y estará todo automatizado y será tan sencillo como poner la muestra en un cartucho tipo GeneXpert y tener un resultado. Eso pasará, pero a día de hoy pues no tenemos ese tiempo de respuesta. Entonces, y ni Bien, infraestructura muchas veces en los hospitales todavía. para soportar eso, porque no solamente tener secuenciadores, tener Hay todo que lo que viene, analizarlo, hay que analizar todo el todo esto. análisis, todo el almacenaje de datos, todo, bueno, pues ya sabemos Muy los bien. que hemos hecho El ahí. tema de infraestructura, Carla, también para el tema de la IA es una barrera, que no comenté, pero también es una barrera importante, infraestructura informática. Mm. Ujú. Muy bien. Bueno, pues daros la enhorabuena a los dos por vuestro trabajo y vuestras ponencias y las gracias por participar y a todos. Y nada, estamos justo a las 6, así que nada, me despido y espero veros pronto, de verdad. Muchas gracias. Venga, Gracias a muchísimas gracias, vosotros. un placer. Venga, hasta Hasta luego, luego. gracias, Luego. hasta luego.